Buenas tardes, gracias por la puntualidad. Y bueno, soy Raquel Soler, miembro de ADAFA, trabajadora social de profesión también, y voy a ser la moderadora de esta mesa de la importancia de las buenas transiciones en las situaciones de adversidad temprana. Tenemos con nosotros a Bandita García, a Raúl López, a Iván Sanz y a David Miquele. Luego os iré contando un poco quién es cada uno. Vamos a empezar con Bandita. Bandita es trabajadora social, experta en adopción, acogimiento, trauma y apego. Codirige y ejerce como trabajadora social en Apananá, página web apananá.es, una entidad especializada en adopción, acogimiento, trauma y apego. En su labor profesional trabaja de forma directa con personas, niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, además de familias, que han sufrido adversidad temprana y conviven con las consecuencias de ese impacto del trauma. Asimismo, imparte formación a profesionales y técnicos de protección de diferentes comunidades autónomas que trabajan con infancia y adolescencia que ha sufrido adversidad temprana. Desde su proyecto La Mochila de Bandi, lamochiladebandi.com, además tiene Instagram, que se llama La Mochila de Bandi. ¿Es así? Es así, que está muy bien. Divulga y crea contenido sobre adopción, acogimiento, trauma, apego e infancia y adolescencia. Asimismo, crea recursos terapéuticos que permiten trabajar con este colectivo de una forma respetuosa y creativa, que permita a la persona realizar su proceso terapéutico de una forma dinámica. Bienvenida, muchas gracias. ¿Está encendido ya? ¿No? Ahora, genial. Era para ver si estabais despiertos a las 4 de la tarde. Estaba todo pensado. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por todo lo que nos habéis enseñado Javier y Alberto esta mañana, por todo lo que hemos aprendido y por lo que hemos ido compartiendo. Bueno, yo tengo junto con mis compañeros el reto de que a las 4 de la tarde no nos echemos la siesta todos. Me parece un reto complejo, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo nos podemos ir despertando poco a poco y cómo nos vamos activando. Cuando me invitaron a hablar aquí, yo me decía, yo que os iba a contar de las transiciones, que no vayan a contar ya todos los demás que saben mucho más que yo seguramente. Y algo que a mí me apasiona, es el tema del aprendizaje, ¿no? Y del impacto del trauma que tiene en el aprendizaje, ¿no? Y en los entornos educativos. ¿Qué pasa? Que yo cuando hablo de adopción, también como persona adoptada, repito lo mismo. Las personas a los 18 años, las personas adoptadas no desaparecemos, seguimos existiendo, de verdad. Y no existen esos recursos. Igual que no existen esos recursos, yo me daba cuenta de que, bueno, que las dificultades de aprendizaje no siempre desaparecen, ¿no? Solo se transforman. Y de eso es un poco lo que yo os quiero hablar. Cómo a partir de los 18 años, que como ya sabéis, les dejamos abandonados, ¿no? Hablábamos de abandono, hablábamos de un montón de cosas. Pues bueno, a los 18 años el sistema les abandona y en cierto modo los técnicos, los profesionales, volvemos a abandonar. Y volvemos a abandonar con una serie de carencias que no nos damos cuenta. Y además, cuando no hay ese abandono, cuando a lo mejor sigue estando la familia acogedora, muchas veces las dificultades, cuando son la mayoría de edad, no se ven, ¿no? O nos enfadan. Entonces yo me planteaba, ¿por qué comprendemos las dificultades de aprendizaje en el entorno educativo? En el sistema educativo entendemos que hay una serie de dificultades, que hay una serie de cosas que les impiden, ¿no? Desarrollarse, que les impiden, pues bueno, ir al ritmo que esperamos, ¿no? Lo que hablaban de la normalización, que a mí me gustaría que alguien nos contase, ¿no? ¿Qué es la normalización? Pero eso lo podemos llegar a comprender, ¿no? Tenemos profesionales, hemos escuchado hablar de esto, tenemos guías que nos hablan de esto. Sin embargo, cuando nos vamos a la parte autónoma, a la vida autónoma, a la vida independiente, son unos vagos. Y es que no quiere buscar trabajo, es que no le da la gana, es que quieren que se lo den todo hecho, es que se excusan sus dificultades. Entonces, bueno, yo me he planteado un poco de qué podíamos hablar, ¿no? Y cómo estas dificultades pues, se transforman. Y vamos a ver en qué se transforman y qué hacemos ante esas dificultades, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué las dejamos ahí? ¿Por qué
¿Por qué les tachamos de vagos cuando hasta hace el día anterior o el mes anterior entendíamos que era el impacto del trauma lo que estaba condicionando que esta persona, este chaval, no pudiese hacer ciertas cosas, ¿no? Pero a los 18 y 19 años, aparte de dejar de existir recursos, también parece que el trauma, o intentamos entender que lo que es la función de la autonomía, desaparece. Y eso no sucede. Seguramente que esto lo sabéis, yo no os cuento nada nuevo, ¿no? Yo no os vengo a enseñar nada nuevo porque lo sabéis y os lo han contado y hemos sido muy pesados los profesionales hablando de esto. A lo mejor no siempre, no lo suficiente, pero bueno, tenemos estas dificultades, ¿no? Y esto tenemos muy claro en qué afecta cada una de estas dificultades en el aula, en qué afecta que haya dificultades en el pensamiento lógico-matemático, las dificultades en el lenguaje, ¿no? En qué afecta todo esto. Y de todo esto, muchas veces, es que permanece, no se transforma, y vamos a ver por qué permanecen y cómo permanecen cada una de estas dificultades. Abro paréntesis porque hay algo que no he introducido y que siempre hablo de ello, y no lo he introducido porque no sabía realmente, pues digo, lo quiero meter, pero no sabía cómo meterlo. Y no hemos hablado de ello y lo han mencionado, que es el tema del racismo, ¿no? Y no voy a pesar a mis compañeros que nos van a hablar de los duelos migratorios, porque nos lo van a contar ellos y va a ser maravilloso, pero en todas estas dificultades que tenemos hay una cosa que es el racismo. Y el racismo, las personas racializadas, lo vivimos toda la vida. Os aseguro que a los 18 años empieza lo más jodido. Y gracias a Alberto por hablar como hablo yo y darme permiso para decir palabrotas. O sea, es lo que más me ha gustado, ¿no? Entonces, cuando llegan los 18 años, el racismo institucional está ahí y no lo vemos. Estábamos hablando de las transiciones, de la importancia de cómo involucramos a la familia biológica, y cuando somos de diferente etnia, la parte racial tiene un componente muy, muy importante. Y muchas veces nos olvidamos, por ejemplo, del cuidado del pelo, de que ahí la familia biológica ejerce unos cuidados que las personas que no sois racializadas no sabéis ejercer, no porque no queráis, sino porque es que nos ha tocado vivirlo. Que nos expliquen luego lo que vamos a vivir, que el que nos llamen negros de mierda en infantil, lo vivimos. Que nos digan que vete a tu país, lo vivimos, ¿no? Y eso no se deja de vivir cuando cumplimos los 18 años, se incrementa. Y si no hablamos los profesionales, si las familias no hablamos de racismo, no esperemos que luego lo contemos, ¿no? Porque es que no lo cuenta, ¿no? Es que nunca le ha pasado porque no lo ha vivido. ¿Has hablado de racismo en casa? ¿Hemos mencionado el racismo o no? Entonces, bueno, os lo he metido también porque lo he hablado con mis compañeros, y cuando yo hablo de esto con profesionales y con familias, casualmente todo el mundo tiene llamadas en el teléfono, casualmente todo el mundo se tiene que ir al baño, casualmente hay un montón de mensajes, entonces hablar de racismo nos incomoda, pero está ahí, ¿no? Entonces están estas dificultades y tenemos que hablar de ello, ¿vale? Entonces, bueno, esto que luego nuestros compis os lo van a explicar 1000 veces mejor y vais a ver la realidad que hay y por qué el tema racial, las personas racializadas, adoptadas y acogidas, pues esa doble identidad, pues todavía vamos a mucho más, ¿no? Vamos a un tema que es realmente complicado. Volvemos un poco a lo que os estaba comentando, ¿no? ¿Qué vemos? Pues vemos todo esto, ¿no? Y vemos las dificultades de exploración, etcétera. Pero vamos a ver cómo se transforman estas dificultades en la vida adulta, ¿vale? ¿De qué hablamos? Cuando hablamos, por ejemplo, de la dificultad de organización. Siempre hago la misma pregunta, y cuando hago las formaciones presenciales jugamos a la telaraña, que estáis todos cansados de jugar a la tela de araña. Y yo juego a eso para explicar el procedimiento de apuntar en una agenda, ¿vale? Las agendas que tanto nos traen por la calle de la amargura a muchos profesionales, porque es que no apunta en la agenda, pero tú sabes usar una agenda, ¿sabes en qué día vives? ¿Sabes el día de la semana? Y ya no te digo que no lo apuntes para el 30 de mayo, sino que lo apuntes para el 5 de junio. Y entonces, cuando yo no me sé los días de la semana, porque no he podido aprenderlo, porque como nos han dicho, los conceptos abstractos no se aprenden tan fácil, no puedo aprender para el 5 de junio. No puedo apuntar. Entonces, ¿qué creéis que se necesita para apuntar en una agenda? Aparte de esto. Sacar la agenda, saber dónde tengo la agenda, ¿vale? Lo primero, saber si la llevo, saber que la agenda no es un mecanismo para que le manden notas a mis acogedores, donde luego me van a castigar, me van a echar la bronca y donde es un elemento de castigo, lo primero. Pero bueno, también necesito saber en qué día estoy de la semana. Necesito saber qué tengo que apuntar. Necesito saber buscar en una agenda. Entonces, claro, este proceso de organización, que nos parece algo súper sencillo, cuando llegamos a la edad adulta y te tienes que organizar las citas médicas, ¿cómo te organizas las citas médicas? Si no sabes utilizar una agenda, si no sabes utilizar el calendar, que para todos es algo muy sencillo,
¿vale? Todo eso está ahí. Es que no mantiene rutinas, claro, si yo no me sé organizar, si yo no sé, si yo no he vivido además en un contexto estructurado, como decía, ¿no? Que la estructura da miedo cuando has vivido en la desestructura. La estructura da mucho miedo, aunque los adultos digamos que es lo mejor que les puede pasar, ¿vale? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a controlar los tiempos? Si yo no sé que 1 hora no son 5 minutos y 5 minutos es 1 hora. Yo como ejemplo os cuento que mis padres en nuestra comunidad la hora de subir al patio era a las 8 de la tarde. Entonces ellos decían 5 minutos y subimos. Y todos los niños decían, ¡jo! Y yo decía, ¡qué bien! 5 minutos. Para mí era 1 hora. Claro, luego cuando los 5 minutos se acababan, pues no era 1 hora y yo me enfadaba mucho. Entonces, ¿cómo voy a saber que tardo cierto tiempo en hacer una actividad y no tardo media hora? Igual para mí tardo 10 minutos. Igual en responder unas preguntas tardo mucho, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? La memorización. Hay chavales que tienen una capacidad memorística de la leche, porque es la supervivencia, pero eso también llega a un punto en el que se apaga, ¿vale? La supervivencia, gracias a Dios, cuando empezamos a vivir y empezamos a vivir después de sobrevivir, igual dejamos de memorizar también. Entonces, ¿cómo voy a recordar que tenías cita con tu terapeuta mañana si no puedo? ¿Cómo voy a recordar que tengo que ir al médico? ¿Cómo voy a recordar que tengo una entrevista de trabajo? ¿Cómo voy a recordar las tareas importantes? ¿Cómo voy a saber que tengo que mantener un autocuidado si no puedo memorizar una rutina básica de autocuidado? ¿Vale? Entonces, todo esto en la vida adulta sigue. La comprensión lectora, lo sabéis todos, ¿no? Cuando os dicen, es que tiene dificultades de comprensión lectora en lengua y en matemáticas y en sociales y en todo, que la comprensión lectora es para todo. Pero ¿cómo has firmado este contrato? ¿Tú has visto lo que pone en el contrato? No, porque la comprensión lectora sigue sin estar desarrollada como tendría que estar desarrollada. Por eso tenemos que seguir ahí. Por eso necesitan que estemos ahí. Porque echamos broncas por firmar un contrato tal, porque les engañan, porque no entienden, porque no comprenden, pero eso, con 12 años, entendíamos que era porque, debido al trauma, había unos factores donde no habían desarrollado todo esto. Dificultad para comprender un contenido importante, ¿vale? De una gestión, un trámite burocrático, hablaremos en otros apartados de eso. Hacer un trámite burocrático no es tan sencillo ni para nosotros ni para los adultos, en los que os metéis en la página y no hay forma que encuentre nadie nada. ¿Cómo pedimos que lo encuentren ellos? ¿Vale? Cuando a lo mejor esa competencia me agobio, apago el ordenador y se acabó. Hasta aquí he llegado, ¿no? Y no es que no quiera, es que de nuevo me veo que no soy capaz de hacerlo, ¿no? La vulnerabilidad en redes sociales, esto es tremendo, ¿vale? Aparte de todo lo que son los vínculos sociales, pero me creo todo lo que hay, me creo todo lo que ponen, me creo todo. ¿Por qué? Porque si no tengo una comprensión lectora desarrollada, si nadie me ha enseñado que esto no está bien, yo me lo voy a creer, ¿vale? Y lo voy a leer literalmente, lo sabemos todos, ¿no? Es que no entiende el sentido figurado, es que no, la ironía no lo pilla, ¿no? Claro, la ironía no la pilla cuando es pequeño, pero la sigue sin pillar cuando es mayor. Y entonces en lo que yo leo, si me dicen que ABC, pues ABC yo me tiro de cabeza, ¿no? Pues todo eso lo tenemos ahí. El concepto, ¿no? Estos conceptos abstractos de los que hablábamos, ¿qué pasa con esto? La dificultad para gestionar el dinero. Melón importante que tenemos y que no sabemos qué hacer. Es que le doy 20 euros y se los ha gastado en un día. Tuve una chavala hace mucho tiempo que les cogió 400 euros a los padres y se fue a una gasolinera. ¿Para qué creéis que cogió 400 euros para una gasolinera? Creo que se lo he escuchado a alguien decir por ahí. Para comprar chuches. 400 euros. Claro, si yo no mayor de edad ya, si yo no tengo el concepto del dinero, obviamente todavía hay que acompañar mucho más en la gestión económica. Y no es que sea un derrochador, no es que no valore las cosas, es que obviamente si yo no sabía que no puedo regalar mis lápices de colores en el colegio, tampoco sé que me tengo que gestionar el dinero. Si yo no sabía hacer los problemas de matemáticas de cuánto te devuelven si compras 4 sandías, tampoco voy a saber gestionar el dinero. La realización de trámites burocráticos, lo que os comentaba. ¿Qué me están pidiendo? Y luego hay un tema, hablando del racismo, hablando de la nacionalidad. Cuando yo tuve que rellenar mi trámite para hacer la EBAU, aparecía nacionalidad. Y yo no sabía qué poner. Entonces el profesor empezó a regañarme, pero rellénalo. Y yo decía, es que no sé qué poner porque en mi DNI, claro, yo decía nacionalidad, digo, pone nacida en India. Y me decían, no, es España. Y diciendo, pone nacida en India. Entonces yo no sabía qué poner en nacionalidad porque nadie me había explicado en ese momento la diferencia. Entonces tú te ves a la hora de rellenar trámites burocráticos, ¿qué narices pongo?
Y ya no hablamos del tema de apellidos, ya no hablamos de todo eso, ¿no? Entonces, no entiendo cómo van las casillas, por qué me lo echan para atrás. Yo no sé diferenciar en qué casilla escribo y en cuál no. Firma aquí y luego te dicen que firmes no sé dónde. Y es que lo has hecho mal. Es que otra vez, te lo he explicado 20 veces. ¿Te has sentado a hacerlo con él? ¿O ya hemos perdido la paciencia y lo hemos hecho? ¿Qué ha pasado ahí, no? Entonces, todo eso está ahí. Dificultades para comprender instrucciones sencillas. Coges el sobre, lo llevas a correos y lo envías. Y el sobre ha ido a todos los sitios menos a correos. No ha llegado nunca. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cuántas instrucciones hemos dado? Antes sabíamos que 3 instrucciones a veces son demasiadas. Ya con 20 años presupongo que 3 instrucciones son pocas. Entonces te mando 4.000 cosas sin ser consciente de estas cosas, ¿no? ¿Qué pasa cuando hacemos esto y no hay capacidades? No es que no haya capacidades, es que hay que acompañarlas todavía un poquito más, que les volvemos a poner en situación de riesgo, les volvemos a poner en situación de fracaso. Entonces ya decíamos, no hablamos de ciertas cosas, pero cuando hablamos de autoconcepto, que no de autoestima, que son cosas muy diferentes, está en proteger, y la protección también es cómo te protejo en esta etapa de tu vida, ¿no? Entonces eso está ahí. La ejecución de tareas es que no busca trabajo, es que no le da la gana, es que no sabe tal, no, es que no sabe utilizar un portal de empleo. Y es que a lo mejor nosotros que hemos buscado trabajo hace mucho tiempo, pues tampoco sabemos utilizar un portal de empleo. ¿Sabíais que no se puede subir el mismo currículum a un portal de empleo que mandarlo por correo? Que un currículum de 2 columnas, un portal de empleo no lo lee. ¿Por qué? Porque los ATS, que son los medios que utilizan para discriminar en el portal de empleo un currículum, no leen 2 columnas de currículum. Entonces, si esto no lo sabemos, los chavales nos hacen un currículum de 2 columnas de la leche, lo mandan a los portales de empleo y nunca le llaman. ¿Por qué? Porque el programa no lo está leyendo. Entonces, cuando acompañamos, está muy bien saber de trauma, está muy bien de saber de ciertas cosas, pero estas cosas hay que saberlas, porque ellos no lo saben. Y si nosotros no lo sabemos, luego les echamos la bronca. Porque es que saber cómo le estás mandando el currículum, ¿estás seguro de que lo estás subiendo bien a la plataforma? ¿Vale? Entonces, todas estas cosas están ahí. ¿Qué tipo de empleo? ¿Qué tipo de formación? ¿Cómo estás buscando empleo? ¿Vale? La dificultad para cuidar la autoimagen, ¿vale? El que entiendan pues que a lo mejor no te puedes ir con cierta ropa a una entrevista de trabajo, no porque a mí no me guste tu ropa, sino porque también es donde yo te enseño a cómo vestir, a cuidar tu higiene, a las relaciones sociales, a ciertas cosas, ¿no? Entonces no entienden esas cosas y hay que acompañar, ¿no? Y hay veces que es que he tirado la toalla porque es discusión tras discusión, pero claro, esto afecta a la vida autónoma. La dificultad para realizar ciertas tareas del hogar, también lo pedimos, ¿no? En esta ejecución de tareas, porque no hace nada, porque no sé qué, porque encima que me pone el lavaplatos me lo pone mal y al final para eso que no lo ponga, ¿no? Entonces, este tipo de cosas están ahí, ¿no? Y bueno, en la ejecución de tareas, las relaciones sociales también están ahí, porque ya empezamos a hacer una cosa que ya no estáis por medio, ¿no? Ya no lleváis sin estar por medio las familias acogedoras igual 10 años, o igual a los 20, ¿no? Muchas veces, o igual 8, pero ahí se complica más. De hecho, yo tengo chavales, que lo habréis visto, que cuando digo, pero ¿y por qué no? En el colegio estás muy bien, en el instituto te relacionas, pero fuera, ¿por qué no? ¿Por qué creéis que no se relacionan fuera? Porque no hay una estructura. Nadie me dice cuáles son las normas fuera. Y yo con 14 años igual no sé cuáles son las normas. E igual he salido y la he liado, porque soy muy vulnerable y me llevan a hacer ciertas cosas, ¿no? Voy a un supermercado y a lo mejor acabo robando. O me llevo una cosa y no sé qué es que la he robado. O pasa cualquier situación y no sé buscar una solución. Entonces, ahí también está la dificultad. La dificultad de la exploración. Sabemos que estábamos hablando, me ha gustado mucho cómo han recalcado la teoría del apego. Ojalá leyésemos la teoría del apego tal y como es y leyésemos lo que es el sistema de apego, cuando se activa y cuando se desactiva, leyésemos lo que es el sistema de cuidados y, sobre todo, yo siempre digo, sabemos cómo funciona el maltrato, pero ¿sabemos cómo afecta el buen trato? Porque ahí está el sistema de cuidados y ahí se activa el sistema de exploración. Es cuando yo puedo explorar, ¿no? Y a lo mejor a nivel académico no puedo explorar, ¿vale? Y por eso estoy bloqueado y por eso no voy bien. Pero entonces tampoco puedo iniciar nuevas actividades porque me da mucho miedo fracasar. Y no voy a fracasar y me da mucho miedo ser malo y me da mucho miedo intentarlo. Entonces no voy a iniciar. Para iniciar y mantener empleos, ¿vale? ¡Jo, qué bien! Ha iniciado un empleo, es que le ha durado 2 semanas. Le ha durado 2 semanas y no lo mantengo, ¿no? Porque me da mucho miedo explorar, porque en el momento que me ponen una carga un poquito más o cambia un poquito la rutina en el empleo, no puedo. Entonces, hablamos un poco de lo que nos hablaban Javier y Alberto, ¿no? De este ajuste de expectativas. Es que yo quiero que mi hijo tal, bueno, es que a lo mejor se necesita para empezar un trabajo más rutinario, donde haya una rutina y entonces tenemos que conocer en nuestras ciudades
qué trabajos hay para estos chavales, que sean estas rutinas, que establezcan estas cosas y proporcionemos experiencias de éxito, que es lo que necesitan, tener experiencias de éxito. Voy terminando. No, 5 minutos. Sí. Vale. Y luego tenemos la parte de la dificultad para adquirir la independencia. O sea, ¿qué está pasando ahí, no? Entonces, todo esto lo vamos viendo y parece que, bueno, que no pasa nada, ¿no? Y que lo van a hacer por sí solos. Pues no, igual por sí solos no lo hacen, ¿no? Tenemos la falta de la sensación de seguridad, hablamos de esta exploración, de tomar iniciativas, de esta personalidad más dependiente o exageradamente independiente, donde yo no necesito ayuda para nada y luego te encuentras con que has firmado un contrato nocturno que te da pánico ir a trabajar por la noche y tienes el contrato nocturno firmado, ¿vale? Porque yo no necesito ayuda. La falta de percepción del peligro y acabo haciendo botellón en las vías del tren porque no percibo el peligro o acabo metiéndome en una situación donde no estoy preparada para ella. Entonces, todo eso sigue estando ahí, ¿no? La localización espacial, a mí me hace mucha gracia porque esto es, en algunas personas pasa esto y en algunas personas pasa lo contrario, que son unos cracks en la localización espacial. Yo no. O sea, a mí el Google Maps me dice gira a la derecha y yo giro a la izquierda. Y sigo girando a la izquierda y yo creo que un día me va a decir, oye, mira, paso ya de ti también porque no es viable, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una localización espacial malísima, ¿cómo voy a llegar de un sitio a otro? ¿No? ¿Cómo voy a mirar el Google Maps? Yo me hacía croquis para llegar de un sitio a otro. Y cuando iba a la universidad me apuntaba en un post-it en el coche, ni Google Maps ni leches. Tengo que hacer esto, tengo que girar aquí. Y mi hermano, no, mi hermano un día vino a buscarme, también es adoptado, estaba yo trabajando en un sitio, ¿qué tal? Se perdió, se quedó sin batería y llegó. Y yo diciendo, ¿pero cómo has llegado? Pues no sé, he llegado. Digo, pues yo me hubiese quedado ahí tirada buscando dónde cargar el móvil y ya veremos si hubiese llegado, ¿no? Entonces, dificultad para calcular las distancias, ¿no? Este tiempo también afecta en esto. Tardas 1 hora en llegar, no puedes salir 5 minutos antes. O, pues muchos chavales que tenemos que 1 hora antes ya están en el despacho, ¿no? Y te están esperando y tú, pues igual no. Entonces, bueno, tenemos todas estas dificultades en la gestión del dinero, en la dificultad para elaborar un pensamiento desarrollado, en racionalizar, ¿no? En pensar en estas cosas. Y luego, pues bueno, el lenguaje, comprensión de la ironía. En la vida social es súper importante el humor y muchos de nuestros chicos lo tienen muy bien y hay otros que no. Y hay otros que utilizan el humor cuando no hay que usarlo. Entonces, es muy complejo, ¿no? El lenguaje muy literal, comprender indicaciones, ¿vale? Te estoy diciendo gira a la derecha, pues lo que os decía, y ellos van a hacer lo que les dé la gana, ¿no? Entonces, todo esto forma parte de esta transición a los 18 años, ¿vale? Todo esto está ahí y tenemos que hacer por trabajar por ello. Tenemos que hacer servicios, está muy bien todo lo que elaboramos. ¿Hay servicios en el ayuntamiento? Lo siento mucho, no me valen los servicios del ayuntamiento muchas veces. Yo he ido a esos servicios con 18 años, me han dado un taco de papeles que he dicho, pues muy bien, muchas gracias, no me he enterado de nada y me he bloqueado en no buscar trabajo. Entonces, todo eso también hay que establecer servicios, ¿no? Y bueno, para terminar, nosotros tenemos estos servicios en Atlas, que es una asociación de familias adoptivas de la Comunidad de Madrid, y en Apananá, que es donde yo trabajo, y es un servicio orientado solo a personas adoptadas y acogidas, en las que trabajamos la orientación laboral de diferentes formas, ¿no? Y luego el servicio de acompañamiento a la vida autónoma, porque nadie te hace un roleplay en la entrevista de trabajo, nadie te enseña a hacer una lista de la compra, nadie te enseña cómo te tienes que vestir para ciertas cosas, ni a mantener la higiene, ni muchas otras cosas, ¿no? Ni lo que es saludable, ni lo que no es saludable, la gestión económica, hacer tareas del hogar y a pedir citas médicas, ¿no? Cuando dicen hay un riesgo de salud muy grande en las personas que han sufrido adversidad temprana, no es la adversidad temprana por sí, ¿no? No por tú haber vivido un trauma infantil te va a pasar esto, no. Lo que pasa es que el trauma infantil conlleva ciertas dificultades que hace que al final ni puedas cuidar tu higiene, ni tu salud mental y por eso hay un riesgo mayor en este tipo de personas, no porque el trauma por sí solo te haga esto, ¿no? Porque está todo esto que muchas veces lo cuidamos muy poquito o nada. Muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta o queréis que guardemos las preguntas al final. Vale, pues bueno, muchas gracias. Vamos a pasar ahora con Raúl López, trabajador social y antropólogo de la Fundación Azcara. Pues, bueno, hola, buenas tardes a todos.
Como ha dicho la moderadora, yo me llamo Raúl López y soy trabajador social y antropólogo social y trabajo en Fundación Azcara. Cuando se nos invitó a esta mesa, se nos invitó para hablar de las transiciones y a mí al principio lo hablé con María Jesús, la gerente, y decía, es que no veía cómo encajarlo, ¿no? Porque sí es verdad que ahora os voy a contar de dónde venimos y… Perdón, ¿qué pasó al…? Es verdad que estamos en el proceso de la transición, en el proceso inicial, pero claro, para mí, en mi visión mental, una transición era una cosa más larga. ¿Por qué me refiero a más largo? Pues bueno, un poquito como pone la diapositiva que tenemos aquí enfrente, nosotros trabajamos en el servicio INCA, que es el Servicio de Información, Notificación, Citación y Acompañamiento para el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. He visto muchas caras aquí conocidas con las que me he coordinado, que saben un poquito de lo que estoy hablando y todo lo que cuente pues les va a sonar, ¿vale? Como os digo, es un servicio que desempeñamos para el Servicio de Protección de Menores y nos conocen como el Servicio de Apoyo a las Retiradas, que a lo mejor es más fácil de entender así y de saber, porque digo que es una transición, pero lo considero una transición muy pequeña, porque estamos hablando para mucha gente de un momento muy traumático, tanto para los menores como para las familias, y ahí estamos nosotros como, bueno, pues como pone… Es decir, intentando poner un poquito de nuestro buen hacer y de intentar conseguir que esa situación sea lo más llevadera y lo menos desagradable posible, ¿vale? Es un poquito como pone aquí, nosotros llevamos gestionando este servicio desde el año 1996, ¿vale? A través de Azcara hasta el año 2024. Fuimos la primera entidad que tuvo la fortuna de firmar un convenio de colaboración con el Servicio de Protección de Menores, precisamente para desempeñar esta función, ¿vale? Se ha seguido trabajando, pues como digo, desde el 96 hasta el año 2024 en diferentes fórmulas y ahora mismo, pues como os hemos especificado, tenemos un concierto, ¿vale? Que se va renovando anualmente. ¿Qué hacemos, no? Porque esto de información, notificación, citación y acompañamiento, bueno, pues nosotros, como decimos, apoyamos en las retiradas y desempeñamos un montón de funciones en las que nos toca trabajar. Para mí el lado más difícil casi a veces, que es la administración pública a través de todos sus departamentos y todas las coordinaciones. Una vez que hemos superado ese primer escollo, pasamos al segundo, que es notificarle a la familia, hacer la separación del niño y empezar a trabajar con el niño. Por eso, claro, no podemos hacerlo si no partimos de algo tan básico como que tenemos una preparación, pues como he dicho, soy antropólogo y soy trabajador social. Intentamos que los equipos que hacen retiradas sean equipos estables, de gente con experiencia, de gente que ha trabajado años y que conocemos el trabajo y que conocemos a las familias e intentamos pues bueno, que esta labor sea desempeñada lo mejor posible. Dentro de nuestras funciones principales, pues bueno, trabajamos en la verificación de dónde viven las familias, ¿vale? Esto lo hacemos siempre en colaboración con las fuerzas y cuerpos del Estado, ¿vale? Porque bueno, muchas veces las familias dicen que viven en un sitio y no es real o las direcciones no existen. A lo mejor en Zaragoza es mucho más fácil, pero bueno, cuando tienes que hacer una intervención en el medio rural o cuando nos toca hacer una intervención en una caravana y hay dificultades, como luego contaré, en función del acceso que vamos a tener esos menores, pues tenemos que identificar qué caravana, qué modelo para que nos den una orden de entrada, porque no se puede entrar a una caravana si no nos han indicado, si no indicamos el modelo, color y la localización exacta, ¿no? Como decía, realizamos la primera labor es la de notificar y entregar la citación a la familia a la vez que ejecutamos la medida. Pues es el primer momento en el que a la familia se le notifica que la subdirección correspondiente de Zaragoza, Huesca o Teruel ha tomado la decisión de que ese menor debe abandonar el domicilio. ¿De acuerdo? Una de nuestras peculiaridades es que trabajamos desde Zaragoza en todo el territorio de la comunidad autónoma. Lo decía por eso, porque bueno, tengo algunas personas por ahí de otras provincias con las que, pues, bueno, que nos ha tocado coordinarnos y seguiremos coordinándonos, ¿vale? No siempre estas intervenciones corresponden a lo que podemos estar pensando, lo que es una retirada en el que hay que ir, como veremos luego, con policía, es decir,
Bueno, muchas veces, por esta trayectoria que digo, pues estos casi 30 años que llevamos trabajando, se nos pide colaboración para otras cosas. Muchas veces nos toca hacer colaboraciones para adolescentes, ¿vale? Trabajar con chavales que ya tienen una edad, pero que, edad me refiero, que pueden tener 15, 16, 17 años y que en casa no están bien, ¿vale? Tanto por cómo están ellos o cómo se encuentran sus familias, ¿vale? Nuestros principios, como decía aquí, ¿no? A nivel técnico, pues bueno, intentamos tener la mayor especialización y la mayor formación posible, ¿vale? Y sobre todo intentamos que sea, como decía el primero de nuestros pasos, lo que tiene que ver con la organización y la programación del trabajo. Son intervenciones, como podéis imaginaros, muy complejas, que aunque no os lo creáis, ya que todos somos aquí profesionales, generan un poco de miedo a todos los profesionales, ¿vale? Porque es una reacción normal. Que cuando tienes que colaborar, ayudar o facilitar, pues a veces, pues hombre, es que la reacción de los padres, cómo va a ser, la reacción del niño, cómo lo va a vivir, pues bueno, intentamos medir todo ese tipo de posibilidades, ¿vale? ¿Por qué? Pues bueno, pues porque consideramos que hay que hacer la mejor organización no para ejecutar solo la medida, sino que yo creo que es un poco por la idea por la que se nos propuso venir aquí, sino porque la focalizamos desde lo que establece la ley, y es el interés superior del menor, ¿vale? Intentamos hacer todas las intervenciones pues, basándonos en pues, que son casos individualizados y que siempre priorizamos todo lo que tiene que ver con la situación del menor y cómo el menor lo va a vivir lo menos dramático y cómo va a ser lo menor posible. Esto siempre se intenta, también tengo que decir que hay veces que es muy complicado porque la familia facilita o no facilita, o las posibilidades de contactar con los menores en ciertos momentos son más fáciles o menos fáciles. Y luego, como ponemos el respeto y la discreción es una cosa básica, es decir, más que nada cuando trabajamos en este tipo de intervenciones, ya lo podéis imaginar, porque supone un riesgo de que las familias se puedan ir, y luego supone también que hay que preservar para esos menores porque a lo mejor necesitan en ese momento vital, o sea, determinado que en ese momento vital tienen que abandonar a la familia, pero a lo mejor van a regresar en unos meses y hay que ser muy discretos y hay que intentar pues, que no le afecte a futuro esa decisión como hemos hecho. Y luego también va a venir todo determinado por la urgencia que podamos tener en un momento determinado, pues porque corra riesgo la situación de ese menor. Nosotros, como equipo, siempre nos hemos planteado 3 tipos de escenarios posibles a la hora de plantear una intervención, ¿vale? Desde el más fácil al más difícil. Más fácil me refiero a que menos coordinación, el que menos situación de tensión y el que se puede generar más fácil, como os digo. Cuando el niño no corre peligro y estamos hablando de una familia que no está de acuerdo pero no se va a mostrar agresivamente, pues la intervención es mucho más sencilla en el sentido de que no hace falta ni orden de entrada, ni el apoyo de las fuerzas del orden, y simplemente es trabajar con la familia y con el menor para conseguir su salida del domicilio. ¿Vale? Esto muchas veces también se nos da, pues, como os comentaba, en casos de adolescentes pues, que tienen que salir del domicilio pues, por consumos, porque están cometiendo delitos o porque están en una situación de riesgo para ellos y es necesario que salgan a un centro. Como decía, el segundo de los escenarios es que aunque el niño no corre peligro, la integridad física ni su salud, pero sí que vamos a encontrarnos una oposición de la familia para poder hacerlo, ¿vale? Pues muchas veces la podemos realizar sin pedir orden de entrada y simplemente acompañado por las fuerzas del orden, porque eso siempre ayuda a que las familias mitiguen. Es verdad, intentamos que, pues bueno, lo que decimos, que la presencia de las fuerzas del orden sean lo menos llamativas para los menores como viven estas situaciones. Pero bueno, ahí nos encontramos que tampoco podemos hacer más porque las fuerzas del cuerpo del Estado deciden cuándo van más, cuándo van menos, si van de uniforme, si no van de uniforme, eso ya es una cuestión de la administración y ahí no podemos hacer. Y el tercero escenario, que es el más complicado y es el que más veces a veces nos toca y las que son más llamativas y las que llaman más atención, pues es cuando nos encontramos que hay un menor que se encuentra en una situación de riesgo importante y los padres van a tener una reacción adversa
Y entonces sí que ya requerimos de una coordinación completa en la que hay que convencer a la administración pública de que nos dé una orden de entrada a ese domicilio, que nos acompañe un letrado de la administración pública y que nos acompañe la policía y consigamos tener los recursos, vehículo, la documentación, un poquito todo lo que supone, que parecen 4 cosas que estoy aquí contando, pero bueno, cuesta un poquito a veces coordinar todas las cosas. Pero bueno, se consigue, y conseguimos, digo que es difícil, pues porque la administración en sí tiene unos plazos, tiene unas circunstancias, es decir, no es una cuestión de las personas, sino es la burocracia y todo lo que supone pues, una orden de entrada y es violar un domicilio, o es decir, pues bueno, nos cuesta un poquito mal. Hablábamos de situaciones excepcionales o de situaciones, aspectos que marcaban un poquito el tema de las intervenciones, ¿vale? Pues estamos hablando de que detectamos en muchos casos problemas con salud mental, ¿vale? O problemas de violencia familiar dentro del domicilio, tanto hacia los hijos como os contaba a veces, de adolescentes de los hijos hacia los padres. Yo añadiría un tercero que no me he acordado de añadir aquí y que también es una cuestión que detectamos ya hace unos años, que es la desfocalización, que le llamo yo, que consiste en padres pues, que dejan de focalizar lo importante en sus hijos y se focalizan en ellos ante rupturas, ante separaciones y creación de nuevas familias, nuevas parejas. Pues parece que el niño molesta y el niño en ese momento no es... O sea, deja de convertirse en lo que tiene que ser, que es el elemento central, ¿no? Y el ser por el que, pues que si lo has tenido, es el que tienes que cuidar y sobre el que tienes que estar más sobre él, ¿vale? La intervención, bueno, pues voy a dar 4 o 5 pinceladas para, como os podéis imaginar, pues bueno, siempre esto lo hacemos, pues lo hago un poco desde la perspectiva de lo que es sobre las familias y los menores, ¿no? Nuestra función en este caso es comunicarles, informarles de la medida que ha tomado el Servicio de Protección. En muchos casos está muy esperado y, por lo tanto, pues bueno, no plantea muchas dificultades, y en otros casos es completamente sorpresa, pues porque a lo mejor no han... Es decir, no se lo esperaban porque nadie, o sea, no, es decir, acaba de ocurrir un hecho muy importante y muy desencadenante sobre la situación de sus menores, de sus hijos, sobre los que hay que intervenir. Bueno, pues nuestra función ahí es intentar, pues como decimos, crear un ambiente receptivo, que sean capaces de escucharnos, que sean capaces de intentar que entiendan que es una medida para su hijo, para favorecerle, que no es un castigo hacia ellos, sino que es una situación de intentar que el menor esté bien en ese momento, ¿vale? Pues nos toca intentar aclarar dudas, desconfianzas. No sé, alguno habréis oído la frase de que si te quitan a los hijos me dan 6.000 euros por cada un niño que quito. Es decir, la gente que trabaja en menores, esto lo hemos oído muchas veces, ¿no? Pues hay que estar todos los días rompiendo ese tema de mitos, ese tema de desconfianzas. No, es que me tiene manía la psicóloga, la coordinadora, Es decir, pues bueno, no, decir, si no estás colaborando, pues es que no es que te tengan manía, es que lo que tienes que hacer es intentar colaborar, ¿no? Lo mismo, en la misma línea, pues intentar potenciar que haya una colaboración hacia el servicio especializado de menores, ¿vale? Porque al final el objetivo es garantizar que sus hijos estén bien, ¿vale? Entonces, es ese primer compromiso, intentar establecer un pequeño acuerdo con ellos, pues de que vayan más tranquilos a la entrevista que tienen después, a la cita, pues que nos aporten tarjetas sanitarias, ropa, cosas, pertenencias de los niños, sobre todo pensando también en eso, ¿no? En que la situación para los niños sea lo más llevadera posible, ¿vale? Claro, pues estamos hablando de que podemos trabajar desde bebés hasta chicos de 17 años, entonces en función de la situación de cada uno y de cómo lo viven, pues bueno, intentamos adaptarnos, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos o cómo intentamos hacerlo? Pues bueno, nos intentamos presentar... decimos aquí de manera honesta y como una fuente de ayuda, honesta porque uno de los principios, y que seguro que hay familias de acogida y que si hay algún niño que han ido, siempre les decimos, es que no mentimos, ¿vale? Tanto a los niños como a las familias. No es un momento para mentir ni engañar para conseguir la intervención. O sea, la intervención hay que hacerla y se hace, pero claro, lo decimos, no me puedo ganar ni la confianza del niño ni la confianza de la familia si le digo al niño, no, ahora vas a ver a tu mamá. No, eso no se lo puedo decir. ¿Por qué? Porque le estoy generando una expectativa o le estoy engañando de una forma en que luego no va a entender cómo vengo a ayudarle o cómo lo estoy trasladando a un sitio para que le ayuden si yo parto de mentirle, ¿vale? Pues eso, mostrar empatía, no manifestar horror, enfado, desaprobación, pues bueno, os podéis imaginar, y si no,
plantearoslo, cómo podemos encontrar algunas casas, cómo podemos encontrar algunas situaciones, cómo podemos encontrar algunos niños, ¿vale? Claro, no vamos a decirle, mira, pues es que está, ¿cómo está? Pues bueno, ¿por qué? Porque eso ya, todo que sea juzgar o prejuzgar o culpabilizarle en ese momento, lo que va a hacer es acrecentar su rechazo. En ningún caso la colaboración, es decir, es mejor intentar ser más proactivo en el sentido de que entiendan que tienen que ayudar, colaborar, para que el niño lo viva lo mejor posible, y aquellas familias que quieren un poquito colaborar o que se abren un poquito a eso, es más fácil, ¿no? Pues eso, son cosas de… O sea, aquí veis algunos elementos más, pues lo de no culpabilizar, mostrar interés real por su situación. Pues bueno, hay veces que te cuentan cosas en ese momento que a lo mejor no han contado, ¿vale? Entonces, es bueno para poder decirles, bueno, pues yo esto lo voy a trasladar, pero tú trasládalo en la entrevista que tengas después, ¿vale? Pues utilizar los silencios, no preguntar ni cuestionar, ¿vale? Principalmente. Con los menores, pues bueno, nuestro objetivo es, en estas situaciones de desamparo y desafección, pues es que lo vivan lo mejor, o sea, lo menos dramático posible, ¿vale? Les intentamos explicar en función de su edad y de la situación en la que se encuentran. Claro, no es lo mismo un niño de 3, 4 años que un niño de 10, 11, 12 años. Pero sí que es el momento y no le puedes decir, no, mira, que no te digo nada, te monto en el coche, me voy 1 hora contigo o me voy 2 horas contigo o 20 minutos contigo y no te digo dónde vas a ir ni lo que está pasando. Ni ya te lo contarán allí. No, no podemos hacer eso. Hay ese momento de intentar calmar sus miedos, calmar sus temores, desculpabilizarse, porque muchos niños ante ciertas circunstancias tienen la costumbre en su familia de que la culpa siempre es toda suya, no es de sus padres, entonces como ellos son los malos, tienden a culpabilizarse a ellos, ¿vale? Pues bueno, intentamos, pues eso, transmitirles el apoyo, la seguridad, la confianza, escucharles, ¿vale? Esto ya en el año 2018 elaboramos un plan 5 de escucha. minutos. Perdón. Gracias. Mira que iba a hablar poco, voy a acelerar. En el año 2018 elaboramos un plan de escucha de los niños para todos los programas y para este programa, ¿no? En este programa lo teníamos muy claro porque una vez que nosotros hacemos una intervención siempre hacemos un informe después en el que intentamos poner la opinión de los niños, no solo por lo visto sucio, no sé qué, no sé cuántas, sino intentar también reflejar cuál ha sido su opinión, no a lo mejor muchas veces no solo de si muestra rechazo o no muestra rechazo, sino incluso de lo que te está contando en ese momento, porque algunas de las cosas que te cuenta en ese momento son de gravedad ya considerable y es interesante saber que se ha tomado la medida correcta en ese momento, ¿vale? Pues eso, se hace el acompañamiento, se hace el traslado hasta los diferentes recursos que establece el SAIA. ¿Vale? ¿Cómo hablar? Pues bueno, intentamos que apoyo privado, esto ya lo he visto, no hemos hablado un poco. Lo último de los puntos ya que era más importante es la llegada al centro o la familia de acogida. Para nosotros, para mí es el elemento central de lo que es la transición. O sea, hemos estado trabajando con el chaval lo poquito que hemos podido, a veces media hora, 1 hora, a veces 10 minutos, esto no hay más, pero es muy importante ese momento en el que nosotros hacemos entrega al chaval. Y en esto es verdad que yo llevo 12 años en la entidad y 10 años haciendo este tipo de intervenciones. Y creo que desde hace 10 años ahora hemos mejorado en muchísimas cosas. Es decir, cuando yo empecé apenas conocíamos los centros, había como un poco de, bueno, venga, déjalo aquí y ya está. Ahora no, entras en el centro, hasta que el chaval no está bien, no está adaptado, o sea, adaptado, me refiero, hasta que no tiene un acogimiento en el que se encuentra tranquilo y que se muestra lo más seguro posible, nosotros intentamos no romper el vínculo. Hay veces, y hay gente que le sorprende, que es como muy rápido, pero porque a lo mejor son niños que tienen una facilidad pasmosa para generar vínculos. Entonces no tiene sentido seguir acrecentando el vínculo con nosotros, sino con otras, sino con las personas con las que se van a quedar, ¿no? Esto en los centros o en las familias. Ahora los llevamos a las familias, esto sí que ha cambiado. Entonces, pues bueno, se agradece ese pequeño espacio en el que se pueden estar, que se le puede dejar a la familia, que la familia la presentas, ¿vale? No hay otra intermediación, sino que, bueno, hay personal técnico allí, pero pues se presenta al niño a la familia donde se va a quedar.
Nos queda más por mejorar, esto ya como propuesta de mejora, todo el conocimiento que podamos tener de a dónde va a ir el niño a veces nos facilita, sobre todo con niños más mayores. Pero claro, estamos hablando de que las intervenciones a veces son más deprisa o corren más prisa que lo que nos podemos coordinar y fluir la información. Vale. Y creo que con esto concluyo en el tiempo. Gracias. Tienes 2 minutos aún, si quieres. ¿Tengo 2 minutos? Venga. Bueno, sí que hay una cosa que me gustaría decir, ¿no? Y es que, por ponernos una flor, ¿no? Tuvimos la suerte o la fortuna de que en el año 2019 se nos concediera el premio de cuarto pilar de Elías al programa por nuestra labor. Y para mí, como integrante del programa, considero que es un gran reconocimiento, que ya habíamos tenido reconocimientos de jefes, es decir, lo tenemos el reconocimiento todos los días en la labor y en que se siga contando con nosotros, pero bueno, ya que tenía esos 2 minutos y me puedo poner una medalla, pues bueno, aprovecho y me pongo esa medalla. Muchas gracias, Raúl. Sabemos que vuestra labor es complicada, sobre todo, bueno, pues las familias que recogemos a los niños que traéis, y agradecemos mucho vuestra labor, la verdad. Os voy a presentar al próximo ponente, es Iván Sanz, abogado con ejercicio en el Colegio de Zaragoza desde el año 97, fundador de Itaca Espacio Jurídico. Especializado en mediación y resolución alternativa de conflictos y formación continuada en distintas disciplinas. Dedicación profesional específica en el ámbito de la defensa de los derechos sociales de las personas, con especialización en protección y reforma de menores y en personas con discapacidad y medidas de apoyo a la capacidad. Formador, impartiendo multitud de cursos relacionados con distintas disciplinas jurídicas, especialmente en el ámbito de los derechos sociales, así como en relación a protección a la infancia, discapacidad y medidas de apoyo a la capacidad, impartiendo formación para diferentes administraciones públicas. Actualmente, letrado asesor... ¿Ves? Ahora te tengo que callar. Qué chivato. Actualmente letrado asesor de la Fundación para el Apoyo a la Autonomía y Capacidades de las Personas del Gobierno de Aragón. Responsable y titular durante 15 años del Servicio de Asesoría Jurídica para Jóvenes del Ayuntamiento de Zaragoza y del Servicio de Asesoría Jurídica para Universitarios de la Universidad de Zaragoza. Bienvenido y gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ADAFA por contar conmigo para intentar sembrar un poco de luz. Yo, cuando desde ADAFA me plantearon qué podíamos aportar, sugerimos el hablar de algo que a lo mejor cuantitativamente no es demasiado habitual, pero que a nosotros nos preocupa especialmente. Y además, en mi caso, aúna las 2 pasiones de mi trabajo, que son pues, el trabajo con menores, con infancia, adolescencia, y el trabajo con personas con discapacidad, que es a lo que nos hemos dedicado en los últimos años, o me he dedicado en los últimos años. Entonces, yo voy a intentar sembrar un poquito de luz sobre un itinerario de transición que no es muy conocido, y ya digo porque cuantitativamente a lo mejor no se da en un número muy abultado de casos, pero que presenta unas especiales dificultades y que además se ha visto reformado en los 2 últimos años por una reforma que algunos de vosotros y vosotras conoceréis, una reforma bastante importante que se ha operado legalmente en España, que es la reforma sobre la legislación de la capacidad de las personas. La idea no es, si ya nos toca, como decía Bandita, difícil hablar la hora después de comer. Si yo tengo que hablar de derecho, pues me dejáis la peor parte. Normalmente, cuando el foro es social como es este, me dejáis la peor parte. No se trata, o no voy a intentar dar una clase de derecho, sino que lo que voy a intentar es explicaros por qué es importante atender a esto, cuándo es importante atender a esto y unas muy breves pinceladas de cómo sería importante atender a esto. Bueno, vamos a intentar definirlo. Voy a intentar definir primero de quién y de qué estamos hablando. Estamos hablando de aquellos menores, de chicos y chicas, por lo tanto, menores de 18 años, que se encuentran en una situación de tutela administrativa, es decir, que vosotros esto de sobra lo conocéis,
menores en los que se ha producido una declaración de desamparo y que se encuentran bajo la tutela en este caso aquí en Aragón, del Gobierno de Aragón, de otras comunidades autónomas, en su más variada faceta de cómo se encuentren, me refiero, ejerciéndose esa tutela, pues que puede ser en situaciones de residencia en un centro, familias de acogida, en cualquiera de estas situaciones. Y también, esto lo que vamos a hablar, también se aplicaría a aquellos menores que se encuentran en una situación más temporal o provisional, como serían las situaciones de guarda, de cesión de guarda por parte de las familias por circunstancias variadas. Esa sería la primera nota característica de estos menores. La segunda nota característica es que son menores que presentan algún tipo de discapacidad intelectual diagnosticada o sin diagnosticar. ¿Por qué decimos esto? Claro, hay determinadas discapacidades, sobre todo discapacidades intelectuales, que son, vamos a decir así, más fáciles de diagnosticar, más evidentes y a las que además es más fácil poner nombre. Trastornos del espectro autista, síndrome de Down, 1000, ¿no? Y además que suelen ser detectadas y diagnosticadas en etapas muy tempranas. Y por lo tanto, digamos que ahí, en ese tipo de chavales, la fase de diagnóstico está más o menos clara. Pero también sabéis que hay un montonazo de chavales donde el diagnóstico es muchísimo más complicado, porque estamos hablando de trastornos, algunos de ellos de difícil diagnóstico, otros de difícil etiqueta, y en muchos casos, cuando hablamos también de diagnósticos que más que de la discapacidad intelectual tienen que ver o se acercan más a la enfermedad mental, hay más o menos unanimidad en la doctrina de los psiquiatras en que prácticamente es imposible efectuar diagnósticos hasta que no hay una mayoría de edad. Es decir, en las etapas tempranas no es posible científicamente establecer diagnósticos de enfermedad mental. Se pueden ir apuntando notas que en el futuro puedan ayudar en la mayoría de edad a un diagnóstico de enfermedad mental, pero en etapas tempranas y sobre todo por debajo de los 18 años, pues no se efectúa un diagnóstico. De este tipo de chavales, como cualquier otro, sabemos que la resolución administrativa que ha producido la asunción de la tutela por parte del Gobierno de Aragón, en este caso, por parte de la Administración competente, se extingue a los 18 años, es decir, se extingue por alcanzar la mayoría de edad. Más allá de aquellos programas de transición a la vida adulta y aquellos programas que prorrogan un poco la intervención administrativa para facilitar o favorecer que esos chavales puedan, precisamente esos procesos de tránsito hacia situaciones de mayor autonomía, más allá de esos programas, que además sabemos que numéricamente van dirigidos a muchos menos chavales, con el cumplimiento de la mayoría de edad, la ley, el ordenamiento jurídico, considera al chaval mayor de edad a todos los efectos. Y eso significa que le otorga la medalla de la libertad en la toma de decisiones. Es decir, la ley, más allá de que puedas o no ejercerlo y más allá de que tengas las capacidades necesarias para hacerlo, la ley te considera adulto y por lo tanto, o adulta y por lo tanto te da en premio la libertad para guiar tus propios pasos, para tomar tus propias decisiones. Esto que muchas veces nos dicen o hemos dicho incluso como hijos a nuestros padres, pues cuando tenga 18 años haré lo que me dé la gana porque, pues efectivamente, cuando tenga 18 años la ley me da esa libertad. ¿Qué ocurre en aquellos chicos y chicas, en aquellos chavales que por las limitaciones propias derivadas de estas condiciones que decíamos, no tienen la capacidad necesaria como para ejercer esa autonomía o esa autonomía de la voluntad en la toma de decisiones de una forma que para ellos sea segura? Es decir, que esa libertad la puedan ejercer sin colocarse a sí mismos en situaciones de riesgo o colocar a terceros en situaciones de riesgo. En esos casos, en chicos y chicas que no han pasado por los sistemas de protección, pues normalmente suele ser la familia, el entorno familiar, el que de alguna manera da los pasos. Y digo normalmente porque en muchas ocasiones tampoco se da. Son situaciones que muchas veces se arrastran de facto en las familias y no se considera necesario hacerlo. ¿Por qué? Bueno, porque como la familia protege, cuida, apoya, no se considera necesario dar pasos para normalizar jurídicamente esa situación. En el caso de los chicos y chicas bajo tutela administrativa o pertenecientes que pasan por los sistemas de protección, esto es todavía más importante, porque la intervención administrativa desaparece por la propia ley en el momento en que cumplen los 18 años. Si no hemos sido capaces de anticipar la toma de decisiones en este sentido, de alguna manera estamos abocando a esos chicos y chicas a un escenario de riesgo para ellos y además un escenario que se puede prolongar, como veremos, durante muchos años. ¿Qué ha venido? O sea, decía antes que ha habido una reforma legal importante en la regulación de la capacidad de las personas y esta reforma básicamente
es el colofón de un proceso de los últimos 40 o 50 años que hemos experimentado en España, social y jurídicamente en España, pero también en el resto de Europa, pasando de una concepción del ejercicio de la capacidad de las personas, pasando de una concepción puramente asistencialista o caritativa, cuando decíamos, pues estas personas que tienen limitaciones para el ejercicio, pues pobrecitos, y se les ayuda. Pasamos ya en los años 90 básicamente a una concepción integradora, es decir, una concepción que lo que busca por parte de la intervención pública sobre todo es facilitar que esas personas puedan desarrollarse en sociedad de una forma más normalizada y por lo tanto fomentando apoyos, pero bajo la concepción, y eso es lo que ha venido a cambiar ahora, bajo la concepción de que ellos no deben ni pueden decidir sobre sí mismos, sino que lo que tenemos que hacer es ayudarles tomando decisiones por ellos. El gran cambio de la reforma del año 2021 viene a que la nueva ley incluso habla de una prohibición expresa de limitar la capacidad. Ya no se puede retirar la capacidad a una persona para decidir sobre sí misma, por mucho que presente dificultades o imposibilidades para ejercerla. No se puede retirar la capacidad, sino que ahora lo que establece la ley es que hay que proveerle de apoyos. La Administración tiene la obligación de proveerle de apoyos necesarios para que esa persona pueda ejercer la capacidad de una forma segura y con libertad. Hasta la reforma del 2021, lo que ocurría cuando estábamos cuando había personas, pues básicamente las cuatro grandes áreas que afectaban al ejercicio de la capacidad antes de la reforma eran la discapacidad intelectual en su más variada gama, las enfermedades mentales, los trastornos degenerativos, que no los he mencionado porque trastornos degenerativos de la tercera edad, que evidentemente aquí no afecta, y luego había otra área que era lo que llamamos, que ahora sí desgraciadamente se está dando en menores, que era lo que llamábamos la prodigalidad. La prodigalidad son aquellas personas que no presentando o no teniendo por qué presentar una discapacidad o una enfermedad mental, el patrón que de alguna manera activaba el recurso era que presentaban un patrón de gasto, presentan un patrón de gasto desmedido, descuidado, etc. Suelen ir asociados a problemas de juego, ludopatía, etc. Con la nueva reforma, como se valora tanto el ejercicio libre de la capacidad y que ya no se puede restringir la capacidad de las personas, la prodigalidad ha quedado fuera. Es decir, ahora si una persona presenta patrones desmedidos de gasto, sin más, si no tiene que ver con una enfermedad o con... pues porque la nueva ley lo que viene a reconocer, dice la exposición de motivos, es el derecho a equivocarse, el derecho a ser una persona fuera de lo común, el derecho a ser alguien estrambótico o alguien que tiene patrones de conducta distintos a los usuales, a lo que es socialmente aceptado. Esto se viene a reconocer ahora como un derecho, es decir, que si yo de alguna manera quiero llevar un patrón distinto, siempre y cuando ello no me coloque a mí en riesgo o coloque a terceros en riesgo, tengo todo el derecho del mundo a hacerlo. Entonces, esto antes del 2021 se atacaba, por decirlo así, mediante o bien mediante lo que llamábamos un procedimiento de incapacitación judicial, siempre pasando por un juez, que al final lo que determinaba era, si se determinaba que la persona estaba absolutamente incapacitada para regir su persona, sus bienes y sus decisiones en cualquier ámbito de la vida, una incapacidad total y el nombramiento de un tutor o tutora. Si se determinaba que esa dificultad solo afectaba a determinadas esferas de la vida de una persona, una incapacidad parcial, asignando para qué ámbitos podría actuar solo y para qué ámbitos necesitaba ayuda, y se le asignaba un curador o curadora. Cuando quienes iban a ejercer ese papel, bien fuera de tutela o de curatela, eran los propios padres de la persona, entonces lo que se hacía era prorrogar la patria potestad. Es decir, era una ficción en el sentido de que es como si el chico, o la chica, aunque cumpla los 18 años, sigue siendo menor de edad. Y por lo tanto, yo, que soy su padre, sigo ejerciendo la patria potestad. Su madre, la patria potestad. Esta figura de la prórroga de la patria potestad ha desaparecido también. Ya desde el año 2021 no se puede hacer. Por lo tanto, ahora, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, el principio inspirador de la reforma, hemos dicho, es el pleno reconocimiento de la capacidad y el ejercicio de los derechos y libertades de las personas. ¿Y esto qué significa? Significa, aplicado, primero, que si una persona presenta dificultades derivadas de la discapacidad o enfermedad mental, le deberemos poner las medidas de apoyo necesarias, pero siempre respetando su voluntad y preferencias. Dice la ley una frase que es que la persona que vaya a ejercer o la entidad que vaya a ejercer esa función de ayuda debe sondear los anhelos y preferencias de la persona y actuar en consecuencia. Esto es una frase muy bonita, a veces es muy complicada de hacer o de seguir. Siempre hay que respetar la autonomía de la voluntad de la persona. Deberemos ayudar a esa persona a que pueda ejercer esa voluntad. Y lo que haremos será poner un sistema de salvaguardas, un sistema de apoyos. Los que
trabajáis, yo creo que todos o todas, en el ámbito de protección de menores, estamos todos muy acostumbrados a manejar el concepto del interés superior del menor como un concepto que habilita nuestra intervención. Esto se utilizaba también en la intervención con adultos hasta el año 2021, porque la propia ley, la nueva, viene a prohibir hablar del interés superior de las personas con discapacidad, porque esto es contrario al principio inspirador de la norma, porque esto lo que viene a legitimar es que otros y otras tomemos decisiones en este caso por los menores, y cuando hablamos de adultos, por los adultos. Y eso ya la ley no quiere que se haga. Y por lo tanto dice, ya no se puede utilizar ya para personas que han cumplido los 18 años como justificación, si queréis, como excusa, como argumento para la intervención, es que es bueno para él, es que es bueno para ella. Se acabó, ya no se puede hablar de eso. Ahora hay que respetar su voluntad y ayudarle, de alguna manera, a que pueda conseguir aquellos fines que se propone. ¿Cuáles son las principales medidas que tenemos? Voy a pasar muy rápido por esto porque si no, no nos va a dar tiempo. La medida estrella de la ley, ha desaparecido la tutela. La medida estrella de la ley es la curatela. La curatela básicamente significa cuando se constata en el procedimiento judicial, porque siempre hay que pasar por un procedimiento judicial, que la persona necesita de determinados apoyos para tomar sus decisiones y para guiar su vida, se le establece una curatela que es instaurar un sistema por el cual se nombra a una persona o entidad, puede ser una entidad jurídica, que va a ejercer esa medida de apoyo. La curatela puede ser de dos tipos, asistencial o representativa. Asistencial significa que la persona que va a tomar, el curador o curadora que va a ayudar a tomar las decisiones, no puede actuar sin el curatelado. Es decir, para cualquier decisión hace falta la suma de las dos voluntades, la del curador y la del curatelado, la del que ayuda y la del ayudado. En cambio, si la curatela es representativa, aquí el curador o curadora actúa sin necesidad de contar con la voluntad expresa, con la firma, con la decisión de la persona curatelada. Claro, el juez, cuando establezca este tipo de medidas, tendrá que graduar el tipo de medida y lo hará en base a los informes médicos, sociales. Una cosa muy importante que se ha conseguido en esta ley, lo digo así como mención, hasta ahora era una ley, desde mi punto de vista, era un análisis excesivamente clínico de estas situaciones. Solo se tenía en cuenta la situación clínica, los informes médicos, psiquiátricos, etc. La ley ahora obliga a que el juez tenga en su mesa, antes de tomar las decisiones, un informe social, aparte del informe clínico. Y, por lo tanto, esto para mí es un gran avance porque lo que viene a hacer es que el juez, obliga a que el juez valore no solo la cuestión clínica, médica del diagnóstico, sino cómo le afecta en su día a día, y eso solo se lo da, esa información solo se la da el informe social, no se la va a dar básicamente un informe psiquiátrico o de un psicólogo, en los casos de terapia. Hay una figura, que no es la curatela, que ha venido a instaurar como gran, digamos, novedad la ley, pero que en la práctica no está funcionando ni va a funcionar a día de hoy, que es la guarda de hecho. La ley, el legislador lo que ha querido es decir, bueno, en aquellos casos en los que esta persona está ya más o menos cuidada, apoyada por alguien en su entorno familiar, los padres, una familia, los abuelos, etcétera, pues no hace falta nombrar curador. Lo que hacemos es decir que esa persona ya es el guardador de hecho y ya está. Entonces no hace falta pasar por todo esto. ¿Por qué digo que no va a funcionar? Porque no les estamos dando el carné de guardador. Es decir, ellos no pueden, los padres, etcétera, no pueden demostrar que son jurídicamente no pueden demostrar. Yo voy al banco a decir que quiero gestionar la cuenta de mi hijo y si mi hijo tiene 18 años me dicen, pues o viene su hijo o usted no, que soy el guardador de hecho. Y ya, pero yo no me lo creo. O sea, que decir, no tengo por qué creérmelo. Usted me tendrá que traer algún documento que le habilite. Entonces, esto que es un invento hecho en la carrera de San Jerónimo, muy bonito, está poco apegado a la realidad. Es decir, esto hará falta una reforma legal que de alguna manera le dé carta de naturaleza y permita que en la práctica aquellos guardadores y guardadoras de hecho puedan operar como tal, porque si no, mientras tanto, no va a funcionar. Vale, ¿cómo afecta esto a los chicos y chicas que están bajo la tutela administrativa? Claro, primer tema, hemos dicho, vamos a hablar de cuándo. Primer tema, si esperamos a que cumplan los 18 años, ya les estamos abocando a una situación de desamparo sobrevenido, porque a los 18 años deja de existir un fundamento jurídico para la intervención de la Administración y, por lo tanto, de las familias y, por lo tanto, también de las familias acogedoras, que queda al albur de la propia voluntariedad. Quiero decir, si el chico o chica, con sus 18 años cumplidos, decide seguir viviendo con la familia, no hay ningún problema. No hay ningún problema de inicio. Porque digo, no hay ningún problema en el sentido de que, bueno, pues como se le otorga tanta importancia a la propia voluntad del chico o chica, pues en principio esa situación de facto se puede mantener. Pero decíamos, 5 minutos.
Gracias. Pensando en estas situaciones de chicos y chicas que por su discapacidad no pueden ejercer esa libertad, la familia de acogida también va a tener grandes problemas. ¿Por qué? Porque, por lo que decíamos, quiero ir a matricular a mi chico al centro, o quiero ir a hacer cualquier intervención clínica, o quiero hacer cualquier intervención administrativa, y me van a decir que venga o que firme, que diga, y si no puede, pues yo no tengo reconocido quién soy para poder actuar en su nombre. Con lo cual, nuestra recomendación siempre es, y en este itinerario, iniciarlo antes de cumplir los 18 años, es decir, no mucho antes, pero pues a lo mejor desde los 17 empezar a pensar en estas cosas, y si está bajo la órbita de la Administración, que sea la propia Administración la que, como parte de ese cometido que tiene en los procesos, en los diseños de los procesos de transición a la vida adulta, tenga en cuenta esta situación e inicie pues un año antes o unos meses antes el procedimiento judicial para que a ese menor le sea dispuesta una medida de apoyo. Porque si no, nos encontraremos que cumple los 18 años y se generará ahí un espacio. Este espacio puede ser corto, si más o menos alguien luego se pone las pilas, pero puede durar años si ese chico sale de la órbita finalmente de la familia de acogida o sale de la órbita de la Administración y inicia un periplo, un camino, que muchas veces además puede ser un periplo, un camino de retorno a su familia biológica, porque con 18 años cumplidos nada impide que una persona pueda retornar al entorno social de su familia biológica. Pero añadido a esto hay otro problema, que es, en primer lugar, ¿quién puede iniciar un procedimiento de este tipo? Os lo he puesto ahí, básicamente os resumo. Está circunscrito a la familia biológica, en sus distintas ramas, y para poder al propio chaval, que no lo va a hacer en principio, a la familia biológica, y si no, para hacerlo directamente. Y si no, cualquier otra persona, incluidos los profesionales en el ejercicio de nuestra actividad profesional, podemos hacerlo a través del Ministerio Fiscal, pero ya no lo podemos hacer directamente, no podemos ir al juzgado directamente a pedirlo, sino que tenemos que llamar a la puerta de la Fiscalía, oiga, mire usted, queremos que se inicie, el fiscal no está vinculado, podrá valorarlo o no valorarlo, y además con un retraso tremebundo, pues porque tiene mucha carga de trabajo, con lo cual ya retrasaríamos más. Entonces, como sabemos que tanto desde la óptica de la familia acogedora como desde la óptica de la Administración vamos a tener que hacerlo a través de la Fiscalía, cuanto antes iniciemos esto va a ser mejor. Pero además de eso, luego esto nos influye a quién van a designar curador o curadora en el caso de que al chico o chica le tengan que designar un curador, que será que si está justificado. Pues claro, aquí la ley nos dice que el juez, a la hora de designar, está circunscrito a un listado. El juez puede hacer lo que quiera, nombrar el curador que quiera, pero si se aparta de este listado, tiene que justificar por qué se aparta. Entonces, en la mayoría de las ocasiones, claro, si veis, todos los que están al principio del listado es, de nuevo, la familia biológica. Si en su momento ha habido una resolución administrativa que apartó al menor de la familia biológica por entender que estaba en un contexto de vulnerabilidad, de riesgo, de desamparo, lo que no tendría mucho sentido es que si en este caso continúa la vulnerabilidad, no tanto por ser menor de edad, sino por la discapacidad, y es necesario proteger al menor mediante la asignación de una curatela, no tendría mucho sentido que esa curatela, en principio habría que valorar caso a caso, pero no tendría mucho sentido que esa curatela sea entregada a la familia de la cual se le apartó. Para evitar esto, que sea designado, primero habría que trasladarle al juez esas circunstancias y, en segundo lugar, deberíamos de alguna manera situarnos en este orden. Veis ahí que en el quinto lugar está el que haya sido guardador de hecho o de derecho, con lo cual ahí podría de alguna manera situarse. En todo caso, será el juez el que decida quién es la persona más adecuada para ejercer esa curatela. Y por último, con carácter residual y finalista, se encuentra el Gobierno de Aragón como competencia. Es decir, en todos aquellos casos en los que el juez entienda que en el entorno del menor no hay familia, o de todo ese listado que hemos dicho, familia que pueda ejercer idóneamente la función curatelar, va a asignar esa función al Gobierno de Aragón, que tiene el carácter residual y obligatorio. ¿Qué significa eso? Que está al final del listado, pero con carácter obligatorio. El ejercicio de la curatela no es obligatorio. Si yo soy padre, hijo, hermano, puedo renunciar, puedo decir no, yo no quiero o no puedo, y no tengo por qué decir ningún motivo, no puedo asumir esa función. Pero la Administración no puede negarse, es decir, la Administración está obligada a asumir y lo hace en Aragón, si os suena, pues hasta hace muy poquito se hacía a través de un organismo del IAS que era la Comisión de Tutelas. Eso ha desaparecido también con la nueva ley. Se ha generado una nueva entidad, que es la Fundación para el Apoyo a la Autonomía y Capacidades de las Personas de Aragón, que es una fundación de carácter totalmente público, cuyo patronato está compuesto totalmente por funcionarios del Gobierno de Aragón,
y cuyo personal es personal íntegramente público, y esta fundación es la que asume las medidas curatelares de aquellas personas que le asigna el juez. Ya hay en desarrollo un protocolo que se está mejorando, un protocolo entre la Fundación y el Servicio de Protección a la Infancia para garantizar este proceso de transición que yo os estaba intentando explicar en aquellos menores que están bajo la órbita de protección de menores y que desde protección de menores se juzga, se entiende que van a necesitar una medida de apoyo. Ya estamos diseñando un protocolo, una transición, para que eso se haga ordenadamente sin generar ese lapso entre medio que pueda colocar a los menores en esa situación de vulnerabilidad. Muchas gracias. Con nuestro ponente, David Miquele. Él es representante de la Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos en Aragón y representante del programa de Jóvenes de Aldeas Infantiles SOS. Ha formado parte de la comisión de creación de la Guía de Emancipación desde el inicio. Bienvenido, David. Hola, buenas tardes. A ver, me presento. La presentación es muy corta. Mi nombre es David. Llevo casi 6 años trabajando en el programa de Jóvenes de Aldeas Infantiles, acompañando a jóvenes en el tránsito a la vida adulta y emancipación. Hoy no vengo, bueno, sigo siendo educador de aldeas, pero no vengo en representación de aldeas, sino en representación un poco de la delegación territorial en Aragón de FEPA. FEPA, para los que no la conozcan, es la Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos. La misión un poco de FEPA es favorecer la autonomía y la igualdad de oportunidades de estos jóvenes que han pasado por el sistema de protección. Actualmente está en varias comunidades autónomas. ¿Y cómo consigue o cómo favorece esta autonomía? Pues bueno, pues a través tanto de formación a profesionales como interlocutor entre las entidades y la administración, y sobre todo intentando visibilizar la situación de estos jóvenes tanto ante la sociedad como la administración. Hoy os vengo a contar un proyecto que se ha hecho desde FEPA, que creo que es muy interesante y que puede ser de mucha utilidad tanto para los jóvenes que están viviendo ese proceso de emancipación como para los profesionales que estamos acompañando a estos jóvenes en este proceso. Bueno, esta es la página web, ¿vale? Porque el recurso es una guía en formato de página web, ¿vale? Entonces, lo que os voy a enseñar es un poco cómo está distribuida la página, un poco cuál era el objetivo cuando se creó, para que luego, como profesionales, pues os sirva para vosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces los chavales, cuando vienen buscando ayuda a un educador, a un trabajador social, se nos presupone, o el chaval presupone, que nosotros sabemos de todo, ¿no? Pues necesito alquilar un piso, pues el educador sabe, necesito un trabajo, sabe. Y bueno, muchas veces pues nosotros también tenemos nuestras limitaciones y tenemos que aprender, como ha dicho Bandita un poco, si nosotros no sabemos, pues para no dar la información de manera errónea a los chavales. Un poco el objetivo de esta guía, ¿vale? Es un banco de recursos, ¿vale? Específico y actualizado de recursos que van a ayudar a estos jóvenes a tener un buen proceso de emancipación, ¿vale? Este mismo proceso de elaboración de guías se ha hecho en varias comunidades autónomas, ¿vale? Como podéis ver, y un poco vamos a entrar en la de Aragón, porque entiendo que es la que nos interesa a todos, ¿vale? El proceso de elaboración de la guía, primero lo que se empezó definiendo estos 9 apartados que podéis ver aquí arriba, de vivienda, trabajo, formación, que un poco entre las entidades y FEPA intentamos definir como los 9 ámbitos, ¿vale? Más importantes y en el proceso de emancipación de estos jóvenes, ¿vale? En Aragón estamos dentro de FEPA 5 entidades, ¿vale? Que somos INCA, OZANAM, Aldeas Infantiles, ACCEN y CEPAIM, y ha sido un proceso participativo de encuentros presenciales, encuentros online, y cada entidad, ¿vale? Nos repartimos un poco el trabajo de estas áreas, ¿vale? Y lo pusimos en común, ¿vale?
dentro de cada área, ¿vale? Podéis ver que se abren como distintos desplegables. Yo, por ejemplo, estuve trabajando como un poco más involucrado en el área del tema de vivienda y es un poco el que os voy a enseñar, ¿vale? Hay una pequeña, ¿vale?, introducción, ¿vale? Y luego desde aquí nos lleva a un par de desplegables, ¿vale? Asesoría y ayuda para búsqueda de vivienda, ¿vale? Y derechos y obligaciones, ¿vale? Intentamos hacer la página como que no tuviera mucho texto, pensando en que obviamente va a estar orientada a gente joven y a educadores que trabajan con gente joven. Entonces no queríamos que tuviera mucho texto, queríamos que fuera bastante intuitiva y fácil de utilizar. ¿Vale? Dentro, por ejemplo, de que estamos en vivienda y tenemos estos dos desplegables, ¿vale?, nos podemos meter aquí, ¿vale? Y aquí ya hay distintos apartados, ¿vale? Pues en Zaragoza encontrarás lugares donde te ayudan a encontrar vivienda, ¿vale? Si nosotros pincháramos aquí nos llevaría a la oficina de vivienda joven, de aquí a Zaragoza vivienda, ¿vale? De aquí también más desplegables de dónde encontrar habitaciones, pues un poco recursos, páginas web donde podemos encontrar, ¿vale? Ayudas. Por ejemplo, sí que hacemos especial hincapié porque yo como educador social muchas veces he tenido que acudir a Internet buscando recursos que desconocía y me he encontrado muchas veces como que son páginas o documentos súper desactualizados, ¿no? Pues enlaces que están rotos o ayudas de alquiler del año 2018. Entonces sí que somos muy insistentes en el hecho de que queremos tenerla actualizada al día, porque si no eso va a producir una confusión al chico, ¿no? Si ahora acaban de sacar las ayudas de vivienda en Aragón de 2024, tú pinchas el enlace y te sale la convocatoria de 2023 y está cerrada, ahí ya entras en un bucle de, ¿vale?, de qué hago, ¿vale? Entonces aquí también tenemos residencias juveniles, albergues, etcétera, ¿vale? Sobre todo recalcar que esta guía, ¿vale?, no está enfocada solo a los chavales, ¿vale?, sino que está también, sobre todo yo le doy mucha importancia en que está enfocada a los profesionales que acompañan a los chavales, ¿vale? Y de ninguna manera, quiero decir, si un chaval tiene una problemática o tiene una necesidad de alguna de estas, no sustituye para nada la intervención de un profesional. Quiero decir, donde esté el acompañamiento de un profesional, no es toma el enlace, mira la guía y búscate la vida, ¿no?, sino que lo ideal es que esta guía también se consulte un poco en acompañamiento con el profesional que te pueda guiar. Y bueno, hace un par de meses hicimos el lanzamiento oficial de la guía. Sí que llevábamos como un par de años perfilando tanto el diseño como los contenidos. La página ya está abierta, que cualquiera la puede consultar. Y sí que estamos abiertos y sí que nos gustaría, estamos abiertos de que si contactáis con FEPA, de poder hacer un poco de asesoramiento o de enseñar esta guía a profesionales que trabajan en distintos recursos, acompañando a jóvenes en este proceso de emancipación. Yo tenía 22, cronometrados son 22 minutos, pero he querido ser corto y al pie. O sea, lo que yo vengo aquí es hablar de mi libro, en este caso es una guía en formato de página web, y a ver, podría entrar en todos los apartados enseñándoos uno a uno, lo cual sería un poco bastante idiota y hablaría mal de mí. Entonces, la existencia de la página está ahí, podéis consultarla, lo mejor es que cada uno la biche en su oficina, en su casa, donde quiera, ¿vale?, y pueda descubrir un poco lo que esconde la guía. Creemos que eso, que puede ser, en realidad está enfocada como para gente tutelada y extutelada, pero realmente es una guía para cualquier joven. ¿Qué pasa? Que sí que contamos con que la gente, los jóvenes que han pasado por el sistema de protección, quizá tienen más carencias o más necesidades al no tener ese apoyo familiar. Entonces creemos que esta página web viene a cubrir un poco ese hueco. Y no sé cuántos minutos me quedan, pero... Pues tienes que seguir hablando, ahora te voy a decir cuánto. No, 13 minutos. Bueno, 13 minutos. Entonces, como entiendo que tendréis muchas preguntas y soy generoso, os cedo esos 13 minutos para que podáis hacer cualquier tipo de sugerencia o pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Bueno, ahora pasaremos a una ronda de preguntas, pero bueno, yo tengo aquí apuntadas algunas cosas para hacer yo consultas y para focalizar lo que creo que
que a mí me ha impresionado más o con lo que me quedo, ¿no? Por una parte, os las hago los 4 y cada uno que coja la palabra. Muy interesante, Iván, el cambio de la ley. Muy triste los profesionales que están dedicados a ella, porque yo sí que veo que para todo este tema de la emancipación, o sea, de la capacidad de obrar, hay muy poco personal y creo que no se le da a lo mejor a esos apoyos la suficiente importancia que tienen, ¿no? Por lo que estamos viendo ahora, yo creo que sigue siendo, tú me podrás corroborar o contrariar, sigue habiendo medidas muy sota, caballo y rey, por lo menos en lo que estoy viendo, pero yo creo que eso, que tiene falta de dotación quizá, ¿vale? Bueno, ahí lo dejo. Después, bueno, quería decirte a ti que ya te lo he dicho antes, Raúl, pero que es muy importante la labor que hacéis por la dificultad que entraña, ¿no? Porque son momentos muy críticos. Yo debo de decir y agradecer como familia de acogida que a mí todos los niños me han llegado tranquilos y yo creo que eso posiblemente es una labor buena vuestra, pero me gustaría mucho que nos contaras cómo os cuidáis vosotros en este trabajo que es tan duro. A Bandita, pues le preguntaría muchas cosas, pero me voy a quedar con una. Me gustaría que nos contaras un poco qué es lo que más te demandan en tu trabajo, en la asociación, porque bueno, podría ser interesante para saber qué cosas podemos mejorar todos en este ámbito, tanto las familias como los profesionales. ¿Qué hacemos que no acaba de cuajar y qué cosas podemos mejorar? Y a ti, David, pues decirte que la guía me ha parecido muy importante, tanto para las familias como en cualquier ámbito técnico y de trabajo, y que vamos a tomar buena nota de ella porque sí que veo que a lo mejor hay casos en los que hay chavales que están normalizados en sus familias, como sea, pero es verdad que tienen que hacer un proceso de emancipación porque por sus circunstancias personales no están en protección, pero tienen que salir, ¿no? Entonces, a mí me aporta muchas ideas como familia y como profesional y, bueno, me gustaría que me contaras un poco o que nos contaras cómo viven los chavales el tener este apoyo y que habéis podido comprobar vosotros. Así que, bueno, yo lanzo esto. Y el que queráis. ¿Esto está encendido? Muy rápido. Hay pocos recursos. A ver, 2 pinceladas. Los que trabajamos y trabajáis en menores sabemos que uno de los principales problemas de menores es que los menores no votan. Y como los menores no votan, pues entonces pesan poco políticamente y como lo que hace presupuesto y al final y hace leyes es esto, pues entonces... Bueno, pues hasta esta ley del 2021... los discapaces y la gente con discapacidad tampoco, una de las cosas que hacía las sentencias es retirarles el derecho a voto. Como tampoco votaban, tampoco importaban excesivamente a nivel de desarrollo político. Yo, cada vez que hay elecciones, me dedico a ver en los distintos programas qué es lo que se dice sobre el tema de, ahora, pues por ejemplo, sobre el tema de la discapacidad, sobre el no de la discapacidad en sí, sino sobre este tema que a mí me preocupa, sobre el ejercicio de la capacidad, etcétera. Y os aseguro que da lo mismo el color político, que no se dice nada. No se aborda nada. Entonces, como pesa poco, pues hay pocos recursos. Y otra idea que os lanzo. Hay una cosa que ponía en lo que he dicho antes y que viene a destrozar un mito que hay. La gente piensa, incluidos casi todos los profesionales, que cuando un adulto, y cuando digo adulto me refiero simplemente cumplido los 18 años, cuando se le asigna el apoyo a la capacidad, la curatela a la administración, en este caso el Gobierno de Aragón, la gente piensa que esto supone o presupone algún tipo de prebenda o privilegio a la hora de acceder a recursos públicos, acceder a una plaza en una residencia o en un centro, tener prestaciones públicas. Una idea. Segunda idea, la gente piensa que la Administración tiene la obligación de, bajo su presupuesto, cubrir las necesidades de estas personas. Bueno, pues las 2 ideas son falsas. Es decir, una persona cuya tutela, yo con la ley antigua, cuya curatela es asignada a la Administración, no tiene más prebenda que la que tenga cualquier persona de la calle. Quiero decir que accederá a una plaza en una residencia por turno de espera cuando le toque. Recibirá una prestación pública de cualquier tipo, una PNC,
cuando cumpla los requisitos como los cumple cualquier otra persona. Y por lo tanto, la única ventaja que tiene, si me apuráis, es que tiene un cuerpo de profesionales que controlan y que saben, que conocen los recursos, que conocen las prestaciones y que, por lo tanto, de alguna manera, pues tienen más facilidades para poder tramitar todo eso, pero no tienen ningún tipo de prebenda. Segundo, igual que un menor bajo la óptica de protección, el Servicio de Protección a la Infancia tiene la obligación, como tal menor, de garantizarle la cobertura de sus necesidades básicas, en adultos no. Es decir, en adultos, una persona que cae bajo la órbita de la Administración tiene, de alguna manera, y la Administración lo que hace es intentar garantizar que se cubran sus necesidades con los propios medios de la persona. Y si esa persona no tiene medios, con los medios públicos que existen para cualquier persona, como sea el ingreso mínimo vital, pero nada más. Y, por lo tanto, es muy difícil para la Administración, lo digo yo en la parte que me toca trabajando, es muy difícil para la Administración y hasta que no haya cambios legales que de alguna manera vengan a otorgar muchos más recursos, es muy difícil para la Administración gestionar esto, porque realmente sí que es verdad que vienen personas con patrimonio y algunas con mucho patrimonio, lo cual, lógicamente, facilita que se pueda trabajar y sobre todo que se les pueda garantizar, pero vienen muchísimas y la gran mayoría sin, y sobre todo si vienen del servicio de transición, desde menores vienen sin patrimonio y es muy difícil, sin patrimonio, sin ingresos, sin formación, sin trabajo, y es muy difícil poder garantizar que se cubran siquiera sus necesidades básicas con sus propios recursos. Con lo cual, de alguna manera, yo creo que entre todos los que sí votamos, ahora también pueden votar ellos, yo creo que de alguna manera hay un debe, que es el debe de seguir peleando y luchando porque haya más recursos dedicados a estas personas. Fijaros que me decía esta mañana la jefa de Zaragoza, la jefa de Atención Social de Zaragoza, que están entrando solo en Zaragoza provincia, aquí en el Gobierno de Aragón, están entrando ahora mismo en Zaragoza provincia unos 10 u 11 casos semanales nuevos. Solo en Zaragoza, capital y provincia. En todo Aragón están entrando aproximadamente unos 15, 16, 17 casos semanales nuevos. En este caso, el Gobierno de Aragón lo que tiene que hacer es guiar todos los designios de estas personas, quiero decir, desde la búsqueda de empleo, los temas sanitarios, los ingresos hospitalarios, la residencia, todo. Y los recursos que hay son muy limitados. Muchas gracias. Bueno, a ver, en relación a lo que me has dicho a mí, la guía realmente lleva como muy poco tiempo, porque hasta hace 2 meses no hicimos la presentación oficial y la lanzamos. Entonces, claro, hasta que no la presentamos la gente desconocía su existencia. Sí que antes de hacer el lanzamiento hicimos varios encuentros con jóvenes, también para que nos dieran un poco su punto de vista de la guía, porque no queríamos que fuera una guía desde el punto de vista de adulto al joven, sino hoy hemos pensado esto para vosotros porque creo que puede ser de utilidad, pero queremos que la bicheéis, que le echéis un vistazo, que veáis si cambiaríais cosas, el lenguaje, el orden, y sí que de ahí como que sacamos conclusiones muy chulas y hicimos cambios, y sí que nos gustaría como seguir haciendo esto con jóvenes porque realmente es un recurso para ellos y para los profesionales también. Y creo que igual la mayor utilidad que tiene la guía es el hecho de que tiene como todo concentrado en una misma página. O sea, es decir, si yo necesito saber cómo dar de alta mi demanda de empleo o cómo sacar mi tarjeta sanitaria, o digamos que todo lo tienes focalizado aquí. Entonces yo creo que es que el joven se vuelve menos loco, ¿no? Si lo tiene todo concentrado en un sitio, aunque luego haya distintas pestañas y tal, que tener que buscarse la vida, a ver, ¿dónde busco esto? ¿Dónde busco lo otro? Y entonces, como lleva poco tiempo, creo que sí que va a ser de mucha utilidad, pero todavía está en ese proceso de nacimiento, de ver hasta dónde llega. Y entonces, el que nos hayan dado, por ejemplo, este espacio aquí nos viene muy bien, porque cuanta más gente conozcáis su existencia, más gente la podrá utilizar, y también nos hacemos partícipes de que en la página de inicio sale un correo y que, oye, cualquier sugerencia de algún profesional que se meta a bichearla y quiera hacer eso, sugerencias o críticas, estamos abiertos. Muchas gracias. Bueno, pues con lo que me preguntabas, pues si hablo de acogimiento, me da mucha pena y quiero pensar que es porque tenemos el recurso de acogimiento en Madrid, pero
a nosotros en Apananá lo que nos llega en el acogimiento es para los ceses. Me estoy planteando el cese del acogimiento. Y entonces ahí intentamos reparar, intentamos acompañar a la familia, intentamos ver por qué se plantea ese cese. Entonces, en acogimiento nos llega sobre todo eso. ¿Por problemas de conducta? Por problemas de conducta de los chavales. Entonces, me da mucha pena, pero es así. Entonces, yo quiero pensar que llega pues, cuando no se ha podido acceder al servicio de acogimiento que hay en la Comunidad de Madrid y que hay otros miles de casos que son los que no nos llegan a nosotros. Sobre todo nos llegan casos de adopciones, sobre todo en lo que más trabajamos. Lo que está llegando mucho es problemas de habilidades sociales, muchísimo, problemas de relaciones sociales, muchísimo, y mucha violencia de hijos a padres, mucha agresión por parte de hijos a padres. ¿Y qué nos llega? Toma el niño y cámbiame las ruedas del coche, ¿no? Y yo no quiero mirarme a mí como padre o como madre. Entonces, bueno, trabajamos de una forma en la que es un poquito diferente a lo mejor a lo que se está acostumbrado a trabajar, que es trabajar principalmente con los padres. Los niños vienen, pero los padres tienen que venir. Lo decíamos muy bien esta mañana, ¿no? Si no se trabaja con la familia, yo trabajo sobre todo con niños y adolescentes y jóvenes, y he llegado a puntos en los que si tú como padre o madre no vienes, yo dejo de intervenir, porque estoy haciendo más daño que bien, ¿no? Y eso es lo que nos llega mucho, no nos llega, pero yo lo veo, ¿no? De tema de orígenes, llega por debajo, de buscar orígenes y que no se sabe, entonces llega todo eso. Y ahí estamos, un poco viendo, coordinándonos en red. Yo estoy rezando porque mi compañera le haya hecho foto a esta página web, por si acaso yo me olvido, ¿vale? Entonces, muchas gracias, porque nos va a ser muy útil, es maravillosa. Y bueno, luego nosotras metemos lo que podemos. ¿Me llegas por esto? Bueno, pues vamos a hablar de otras cosas, ¿no? Y eso es un poco lo que nos está llegando y un poco cómo trabajamos. Muchas gracias. Bueno, sobre tu pregunta, primero darte las gracias a ti, porque a veces esa información, ¿no? De cómo ha llegado un niño, de cómo está un niño, cómo lo has dejado en el centro, tú te quedas con la sensación en el momento en que lo dejas. No tienes más. Yo es verdad que eso a veces por pesado o porque, es decir, uniéndolo a lo que me preguntabas tú, ¿no? De esa higiene mental o de cómo cuidarse, para mí es muy importante, ¿no? Saber un poquito, también sabiendo muy claro que nuestra intervención es tipo cirujano, que tenemos que desvincular, que hay unos profesionales que van a seguir trabajando y que nosotros en ese momento hemos terminado. Pero bueno, tú has vivido una situación difícil con el niño y tener esa información es muy importante, ¿no? Y sobre todo para mejorar tu intervención, porque en las intervenciones hay que seguir mejorando, nadie somos perfectos y siempre es necesario tener esos reportes, ¿no? Seguimos alguna vez, las mínimas, sacando a un niño que a lo mejor no sale bien vestido, que no puede salir por las circunstancias de la vivienda, por las circunstancias de la familia, de la intervención. Y eso a nosotros nos duele mucho, ¿no? Porque llevas al niño descalzo y es de, o sea, no he podido ni ser capaz de encontrarlo, ¿no? Encontrar unas zapatillas. La higiene, el cuidado nuestro, bueno, pues es complicado, ¿no? Es verdad. Han pasado varios profesionales por el programa, duramos unas temporadas, a veces paramos, yo he estado ahora 2 años fuera, he vuelto, llevo otros 2 años. Yo sigo sin dormir la noche antes de una intervención, o sea, da igual que sea fácil o difícil, y la noche siguiente depende de cómo es la intervención, pero eso ya lo asumo, ¿no? Eso ya es como, pues bueno. Pero lo importante es eso, ¿no? Que focalizas en el niño o en que le estás ayudando a cambiar, en ese momento a cambiar su vida, es lo único. Pues muchas gracias. Me alegra mucho que hayas dicho eso de no dormir la noche anterior, porque es algo que nos pasa a muchos en el ámbito. Me da igual que seas familia de acogida, profesional, que vayas a presentar algo, y eso nos hace humanos y nos humaniza y es importante y también es bueno verbalizarlo. Gracias. Bueno, pues a ver, ¿alguna pregunta que queráis hacer? ¿Alguno de los ponentes de la mesa? Aparte de echarle flores. Por aquí. Es algo muy pragmático. Es que ha habido 2 minutos que he estado despistada y no recuerdo si la guía está en todas las comunidades autónomas y en caso de que no lo esté,
¿qué se puede hacer para que esté? Porque si hay que pedirlo de alguna manera es cuestión de empezar, claro. Pues a ver, es una muy buena pregunta, claro. FEPA solo está en algunas comunidades autónomas. Concretamente yo creo que está en 7, que está en Aragón, en Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid. En comunidades autónomas donde no existe FEPA entiendo que pues, será como el RISC, ¿no? Que estarán en proceso de expansión o de conquista. Pero claro, que no se puede, de momento no se puede hacer nada. Así que sé que, por ejemplo, en Galicia creo que estaban en un proceso primigenio un poco de hablar con las entidades, porque también es un proceso, porque aquí en Aragón, por ejemplo, estamos federadas 5, pero hay más entidades que trabajan con jóvenes en procesos de emancipación. Entonces, también es una carga más de trabajo, tú tienes tu trabajo del día a día, ¿no? Pero aparte estás afiliado a FEPA y entonces hay reuniones, hay proyectos y entonces hay muchas veces que ya con tu trabajo tienes suficiente. Entonces, no te puedo responder a esa pregunta. Pues, ¿Por qué disculpa preguntas la por alguna pregunta. comunidad en concreto? O? No sé, por ejemplo, pensaba en Canarias, porque pensaba que sí que en FEPA había alguna entidad de Canarias adherida. Pues mira, es que sale Andalucía, Aragón, Baleares, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana. Igual estoy metiendo la pata y hay más comunidades donde está FEPA, pero no han hecho guía. Pero me extrañaría. Pero no lo sé, pero lo puedo consultar. No ahora, pero... Y luego una pregunta de absoluta ignorancia. Yo hasta hoy, me da vergüenza decirlo en alto, pero bueno, porque igual a veces la ignorancia ayuda a algo. Yo pensaba que las personas con discapacidad, y lo siento en el alma haber pensado esta, se pasaban a la mayoría de edad de los 21 años. ¿Por qué? Lo equiparaba al colegio. Un error, craso error, pero ahí estaba. Eso no ha ocurrido nunca. Todas las personas en España, todas, con nacionalidad, sin nacionalidad, todas las personas en España a los 18 años adquieren la mayoría de edad. Todas. Vale, pues gracias por la aclaración. Todas, porque además en realidad es una presunción legal. Quiero decir, lo que entiende la ley es que tú a los 18 años eres lo suficientemente maduro como para tomar tus decisiones sin la tutela de la patria potestad, o sea, sin tus padres o guardadores. Entonces es una presunción. Nadie te examina para ver si realmente tienes esa capacidad real o no. Pero legalmente es así, sí, a los 18 años. Gracias a todos. Y siguiendo con el tema de la curatela, de la discapacidad, ¿cómo correlaciona discapacidad administrativa con capacidad jurídica? ¿Tiene mucho que ver? ¿Tiene poco que ver? A ver, esto está metido, ¿sí, no? La discapacidad administrativa, antiguamente llamada minusvalía, es un reconocimiento puramente administrativo que va vinculado a la obtención de determinados beneficios, muchos de ellos fiscales o de otro tipo, pero es un reconocimiento administrativo que no solo está pensado, ni muchísimo menos, para la discapacidad mental o psíquica o sensorial, sino que, quiero decir, pues para la discapacidad física, meramente física, y además en el grado de reconocimiento de la antigua minusvalía, de la discapacidad, suma todo. Es decir, cuando tú solicitas la discapacidad, el reconocimiento de la discapacidad, lo que recomendamos siempre es, tú a la valoradora, llévale todo. Quiero decir, desde que tienes un juanete en el pie hasta que... Porque todo suma. Otra cosa es que luego sume poco o mucho, pero todo suma. De tal manera que al final, lo que hacen los valoradores del IAS aquí es, pues hacen una valoración global de todas las circunstancias que limitan tu capacidad, bien sean mentales, físicas, sensoriales, e incluso hay una corrección de lo que se llaman factores sociales, que de alguna manera vienen a corregir un poco la puntuación, y al final eso aboca en el reconocimiento de un grado. Ya sabéis que está situado en 3 estadios, del 0 al 33, del 33 al 66 y del 66 al 100. Esto lo único que provoca, no afecta para nada a tu capacidad, para nada. Lo único que provoca es un reconocimiento administrativo que te provee de determinados beneficios. Punto. A partir de ahí, tú sigues siendo igualmente capaz y sigues ejerciendo tu capacidad con total libertad. Si lo que se quiere es ayudar, antes iba a decir limitar en los términos de la antigua ley, en los términos de la ley moderna, ayudar al ejercicio de la capacidad, hay que iniciar un procedimiento judicial, que no tiene nada que ver con eso. Lo que pasa es que muchas veces confundimos esos 3 términos, que son el de la discapacidad a efectos administrativos, el de la incapacidad laboral, que esto tampoco tiene nada que ver. La incapacidad laboral afecta exclusivamente a tus capacidades para desarrollar un trabajo
una profesión, y el de lo que se llamaba antes la incapacitación judicial, que es de lo que yo hablaba. Ahora también la ley prohíbe a los jueces hablar de incapacitación y ahora se llaman procedimientos de medidas de apoyo, que esto es lo que limita realmente la capacidad. Sí, una pregunta rápida también para Iván. Aquellas familias que tienen la patria potestad prorrogada o la antigua incapacidad, con la nueva ley del 2021, ¿tienen la obligación de iniciar este procedimiento de solicitar la curatela, las nuevas medidas de apoyo, o siguen funcionando con ese régimen jurídico? Pues la ley del 2021 estableció un periodo de, lo que llamamos un periodo de transición de 3 años. Todas las sentencias anteriores de cualquier tipo tienen plena vigencia y la ley ordena a los juzgados acomodar las sentencias anteriores a la nueva ley y les da un plazo de 3 años para acomodar. Entonces, las familias pueden optar por, de hecho algunas lo han hecho, por instar la revisión que se llama, es decir, ir al juzgado y pedir la revisión de su medida para que se la adecúen a la nueva ley, pero si no lo hacen, no es obligatorio, si no lo hacen, el propio juzgado de oficio, el plazo acaba en septiembre de este año. Entonces, el propio juzgado de oficio llamará a la familia e iniciará el procedimiento de revisión para adecuarlo a la nueva ley. Extinguirá, en aquellos casos en los que tenéis patria potestad prorrogada, la eliminará porque esa figura ya no existe y la sustituirá posiblemente por una curatela, puede ser asistencial, puede ser representativa, y designará a los propios padres, progenitores, como curadores. En algunos juzgados, porque aquí cada juzgado lo hace de una manera, en algunos juzgados están designando a los padres guardadores de hecho, que yo digo que, de nuevo, que es un flaco favor porque genera más un problema que una solución. Y yo cuando tenemos que ir al juzgado peleamos con los jueces para que no designen guardadores de hecho, aunque suena muy bien, pero es que no sirve. Y que por ahora, hasta que no se reforme eso, que los designen curadores o curadoras. Aquí en Zaragoza Capital, como ciudad grande, tenemos la suerte de que tenemos 2 juzgados especializados, que solo se dedican a esto. El 13 y el 22 solo ven temas de capacidad, con lo cual hace que todo el personal de los juzgados, desde el juez o la jueza en el 22, los fiscales, incluso los propios funcionarios y funcionarias están muy sensibilizados con el tema porque es el día a día. Pero en otras ciudades más pequeñas y en todas las jurisdicciones rurales, el juzgado que lleva esto es el mismo que lleva los delitos, el mismo que lleva. Entonces, cada juzgado lo aplica de una manera diferente. Hola, buenas tardes. ¿Se tienen en cuenta los consumos de drogas a la hora de poder solicitar una ayuda a la capacidad de los menores cuando tienen 17 y vemos ese consumo? Me voy a situar en la antigua ley, que es más fácil de entender. Vale. La anulación o restricción de la capacidad de una persona, yo digo, y cuando lo digo así la gente me mira mal, digo, es la medida más gravosa que se le puede poner a una persona, más que la cárcel. ¿Por qué? Porque en la cárcel lo que te limitan es tu capacidad de ambulatoria. Usted no puede salir de este cubículo, pero yo puedo pensar lo que me dé la gana y puedo decidir lo que me dé la gana. Cuando a una persona le retiraban la capacidad, le dicen, usted ya no puede pensar lo que quiera y no puede actuar conforme a sus propios pensamientos, sino que yo voy a pensar por usted y yo voy a decidir por usted. Esto era lo que decía la ley hasta hace poco. Claro, al ser una medida tan gravosa, requiere siempre de un procedimiento judicial, pero requiere también que el juez se asegure muy mucho de que hay un motivo para eso. Hasta ahora, el motivo era exclusivamente clínico, es decir, tenía que haber, el juez lo que valoraba básicamente era el informe del psiquiatra, el informe del psicólogo, etc. Ahora ya he dicho que hay también un informe social obligatorio y que es muy importante porque viene a dar una visión que es tan importante o más que la clínica. La fundamentación de por qué una persona necesita estas medidas de apoyo y por qué se encuentra en esa situación de especial vulnerabilidad puede venir de muchos rincones y puede afectar de formas muy diferentes. Está claro que cuando hay procesos de enfermedad mental o de una discapacidad severa, etcétera, pues es más evidente, pero nos encontramos con muchos, no pocos casos, donde efectuar un diagnóstico es muy complicado porque se suman una serie... Primero, porque no suele haber diagnóstico, en ese tipo de tipología no suele haber un diagnóstico etiquetado muy claro. Y luego porque, además, hay factores que suman y añaden. Por ejemplo, el tema de los consumos, el tema de los consumos de drogas y, sobre todo, consumos desordenados y reiterados en el tiempo, etcétera. Claro, eso no está contemplado en la OMS, no está contemplado como una patología. Y, por lo tanto, muchas veces, desde el punto de vista exclusivamente clínico, el psiquiatra no te va a poner que eso sea un fundamento para
De hecho, si partimos del principio inspirador de la ley, que es que cada uno puede hacer con su vida lo que quiera, que eso es lo que marca la ley, pues si yo quiero consumir drogas, pues es mi libertad. ¿Y por qué no la voy a hacer? ¿No? Igual que si me quiero teñir el pelo de rosa o quiero hacer cualquier otra cosa, porque me afecta exclusivamente a mí. Y por tanto, como soy mayor de edad, no se me puede limitar. Entonces, por sí mismo, el consumo de drogas no va a ser tenido como suficiente para una medida de apoyo, pero en muchísimas ocasiones suma. Es decir, primero porque es un factor que suele ser desestabilizador de muchas cosas, porque suele ser un factor que suele ir asociado también a conductas disruptivas, problemas con la norma, delitos, etcétera, y luego porque muchas veces, al final, y sobre todo con los consumos, esto quizá la gente que trabaja más en drogadicción os lo podría, pero hoy en día los consumos, que son consumos de sustancias, hoy en día el consumidor tipo es un consumidor policonsumidor, es decir, que consume de muchas sustancias y que provoca muchas veces, que acaba provocando muchos desórdenes desde el punto de vista intelectivo, mental, etcétera, con lo cual al final todo suma. Por sí mismo como tal no sería suficiente, si solo es eso, para adoptar una medida. Ahora bien, sumado... Muchas gracias. Por ahí. Compañero del proyecto Inca, y muy cortito. ¿Por qué vieron la necesidad de crear un proyecto que solo se encargue de la ejecución del desamparo? ¿Y cómo lo hacían antes de que ustedes empezaran a existir en el año 94 o 96? Bueno, yo no estaba en el año 96, te puedo contar la información que yo tengo. Hay gente aquí que sí que tiene más información de primera mano. Nosotros somos una entidad, o sea, una fundación que lo gestionamos. Anteriormente se gestionaba directamente desde el Servicio de Protección de Menores, ¿vale? Ellos eran los que determinaban estas situaciones, pero detectaron que el ejecutar las medidas directamente desde el servicio interfería en trabajar luego con la propia familia, ¿vale? Porque en muchos de los casos ejecutamos la medida, pero los niños, si la familia reacciona y sigue trabajando y se consiguen los objetivos, existe una regresión. Entonces, el hecho de ejecutarlo desde el propio Servicio de Protección de Menores generaba desconfianzas, generaba una serie de factores que determinaron que era mejor que se realizara desde fuera. Nosotros gestionamos este proyecto, pero gestionamos otros proyectos diferentes para el Servicio de Protección de Menores también, ¿eh? O sea, como comentaba antes Bandita, también gestionamos un programa de terapia familiar para trabajar con las familias y con los menores, trabajamos prevención del absentismo y otros proyectos. Bueno, mi pregunta más que pregunta es un hecho, ¿no? Desde menores, como bien has comentado, a los menores es muy difícil que nos los diagnostiquen pues, de enfermedades mentales y demás. Entonces, mi pregunta un poco es cómo poder hacer, ¿vale?, proponer estas medidas de apoyo cuando el menor está llegando cerca de la mayoría de edad, no tenemos un diagnóstico, pero nosotros vemos claramente que este menor no va a poder gestionarse la vida adulta, se acerca a su mayoría de edad, no hay manera, prorrogamos esa mayoría de edad, pero claro, ya él ha brincado. Es un poco exponer esta situación, ¿no? ¿Cómo podemos realmente proponer que este menor tenga esos apoyos si realmente ni siquiera tenemos un diagnóstico? A ver, hay una frase que dice uno de los jueces de aquí, que la dice de vez en cuando y que da que pensar. Él dice siempre que las medidas de apoyo, la antigua incapacidad, no es una medida social. Es decir, que no podemos intentar solucionar problemas sociales a las bravas poniendo una medida de apoyo. Entonces, en muchos de estos menores, la línea que separa o que nos permite identificar dónde está el problema social, dónde acaba el problema social y dónde empieza el problema de discapacidad, etcétera, es muy fina, es muy difícil de determinar. Sobre todo en muchos chavales donde ya digo que no hay un diagnóstico certero. Por eso yo decía antes que para mí es muy importante el hecho de que se haya incorporado el informe social. ¿Por qué? Porque sobre todo si planteamos iniciar los procesos, como yo decía, cuando el chaval todavía está incluso, bueno, pues 17, incluso, bueno, 18, 19 y no tenemos un diagnóstico concreto, sí que es verdad que el informe de un psicólogo o psicóloga o el informe de un psiquiatra
puede, aunque no tengamos un diagnóstico, puede apuntar ya determinados trastornos, determinadas problemáticas que de alguna manera no se les pone un nombre de un diagnóstico concreto, pero apuntan a dificultades del chaval en el ejercicio de su autonomía. Pero todo eso al final, esa foto, al final, se va a ver mucho más clara con el informe social, porque el informe social lo que va a provocar es, o lo que va a dibujar es cómo le afecta al chaval esa situación y cómo le limita en el ejercicio de su capacidad. Y yo creo que por ahí es por donde deberían ir los tiros. Pero ya digo, y en esto comulgo yo con lo que dice el juez, que no podemos confundir, no podemos entender que las medidas de apoyo son una medida social, porque si no hay un fundamento real, es decir, y además son unas medidas que se pueden adoptar en cualquier momento de la vida. Quiero decir, puede ser ahora, puede ser en cualquier momento. Entonces, si no hay un fundamento real, pues a lo mejor tenemos que no iniciar el proceso y esperar a ver cómo evoluciona el chaval y, por lo tanto, entre tanto, aplicar solo medidas de intervención social. Y mi otra pregunta era para David. Con respecto a la página, me parece muy útil, pero creo que os habéis olvidado un poquito de Teruel y de Huesca. Porque yo veo ahí que las direcciones de vivienda son San Pablo, la calle Franco y López, pero no hay direcciones de Teruel, no hay direcciones de Huesca. Te doy toda la razón, yo lo estaba pensando también. Quiero decir que tienes razón. Sí que es verdad que es FEP Aragón, pero realmente las entidades, o sea, la sede está en Zaragoza, las entidades son las de Zaragoza. No trabajo en FEPA, entonces no sé si han hecho llamamiento también a entidades de Huesca, Teruel. Claro, nosotros, se han aventurado a llamarlo Aragón, pero sí que puede ser que un cambio sea poner Zaragoza, porque ninguno de los profesionales que hemos participado en el proceso y de las entidades que estamos somos de Huesca y Teruel, y yo no me atrevo a hacer... O sea, yo he puesto recursos que conozco, que he usado, pero está bien el apunte. Sí. Porque Ozanam sí que está en Teruel, Inca sí que está en Teruel, Accem está en Teruel. Sí, pero nosotros es que... O sea, Teruel existe, ya, tal cual. Y Huesca. Bueno, nos dicen que vayamos terminando. Me hace así mi compañera, o sea, tal cual. Así que bueno, vamos a parar 10 minutos, vamos un poco fuera de tiempo, no demasiado, hasta las 6 y 8 y seguimos. Muchas gracias a los ponentes. Muchas gracias,